Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya estamos por aquí una vez más. Esto es El Rey va Desnudo, en su versión de los jueves que se llama Revista Semanal. Y yo soy todavía Mauricio José Schwartz, y creo que todo está más o menos en orden para que podamos comenzar el día de hoy a recorrer algo de las noticias. Voy a hablar mucho de Donald Trump hoy, pero por razones más que obvias. El próximo lunes toma posesión por segunda vez como presidente de los Estados Unidos y toma posesión como delincuente convicto, como felón, que se dice en inglés, como felon, que es la primera ocasión en que esto ocurre en los Estados Unidos, por supuesto. No es la primera vez que un expresidente pierde la siguiente vez y luego se vuelve a presentar. Esto ya pasó una vez en el siglo XIX en Estados Unidos, no me acuerdo con quién, creo que con Garfield, no me acuerdo bien. Pero el caso es que estamos ante un hecho que va a afectar la vida de todos nosotros, querámoslo o no, aunque usted esté donde quiera que esté, hispanoparlante. El otro día me sorprendía que tenemos un espectador en China. Saludos a China. No sé cómo se dice saludos en China, no sé nada en chino. Ni siquiera mi poco japonés que llega hasta domo arigato y por supuesto sushi. Pero no, mi chino, algo sabía, pero ya no sé. Bueno, el caso es que a todos nosotros, donde quiera que estemos, nos va a afectar, algunos más, otros menos, la presidencia de Donald Trump. Entonces hoy vamos a hablar bastante de ellos. Eh, Me pregunta de mí, Treviño, ¿por qué nadie habla de unas cosas de las que por supuesto alguien habla? Porque así se enteró él. Si no se hubiera enterado él, pues si no ahí hablara de eso, no lo sabría. Es la segunda vez que pregunta lo mismo y como tuvo una actitud curiosa en Twitter, mejor lo dejamos ahí. Bueno, ¿qué les quiero decir hoy? Les quiero decir hoy que, como siempre y más que nunca en tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario. Y como siempre les quiero hablar del vídeo que hablamos ayer. De veras, a mí me da mucha risa cuando la gente me dice cosas como: ese vídeo lo hiciste porque sabes que te va a traer muchas visualizaciones, vas a ganar mucho dinero. Bueno, que además ningún vídeo gana mucho dinero. Gano algo de dinero porque tengo cientos de vídeos publicados. Si no fuera así, pues no, no haríamos absolutamente nada. Pero efectivamente, vamos a ver un poco. Efectivamente no tengo idea de lo que va a pasar y esta es una demostración clarísima de ello. Miren, eh, hice este vídeo ayer sobre los jesuitas y dije, esto no va a tener no va a concitar mucho interés. Entonces, bueno, pero bueno, ya lo hice porque lo quería yo hacer, tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo. Por un lado, recordar a un amigo mío que era jesuita, y por otro lado, recordar que los jesuitas no son tan buenos como se venden. Probablemente ni mi amigo, pero el caso es que no tenía yo ni idea de lo que iba a pasar y lo demuestro con el hecho de que en este momento tenemos 21.400 visualizaciones, la media es de 11-12.000 a estas alturas de los vídeos a fondo que publicamos los miércoles a las 6 de la tarde. Entonces, pues esto está 2 veces por encima de la media y yo no tenía ni idea. Yo pensé que no le iba a interesar absolutamente a nadie. Ahora me interesa hacer uno sobre monjas en concreto, porque la vida de los monjes y la vida de los monasterios, de frailes y de órdenes religiosas masculinas es muy distinta a las femeninas, y en las femeninas hay una serie de atrocidades. Bueno, una cosa que les quería yo comentar, y debería yo tener el enlace aquí y lo voy a tener que poner, si me permiten un segundo. Eh, Tenemos un enlace, perdón, tenemos una publicación en los posts de aquí del canal que es una encuesta. Hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer una serie de True Crime. Si no he seguido cosas que sabemos porque no tuvo ningún éxito, yo necesito, pues hombre, necesitamos que las cosas funcionen. Entonces, cosas que sabemos no tuvo éxito, desafortunadamente. Nos quedamos con 700 guiones por grabar, son los 700 artículos que también hice, junto con los 100 que ya publicamos, durante los 18 años que estuve colaborando semana a semana en el Correo de Bilbao. Pero
Hacía tiempo que quería hacer algo de crímenes porque me interesa mucho y porque me extraña mucho el tema de los asesinatos, pero no tenía yo por dónde enfocarlos de una manera que fuera satisfactoria. Y el otro día estaba pensando y efectivamente, pues hay casos que es muy importante recorrer porque los han sido o asesinos poderosos o poderosos asesinados o asesinatos que tienen que ver con el poder político y cuestiones similares. Y entonces, a partir de eso hice ya una lista donde hay un montón, tengo ya como 60 temas posibles de lo que probablemente llamaríamos la historia oscura, contar pues de asesinatos y su entorno histórico. Por ejemplo, pensaba yo en Locusta, la gran envenenadora romana, o que estuvo al servicio de los emperadores, o del asesinato de John Lennon, o de Elizabeth Bathory, o de Lavrenti Beria, el brutal asesino personal de Stalin, tercer asesino de Stalin que asesinó al anterior asesino, que había asesinado al anterior asesino. Es una historia maravillosa, es absolutamente locos. Entonces, con ese enfoque más histórico, aunque no habrá casos que no tengan nada que ver con eso, sino simple y sencillamente son expresión de su momento, me estoy planteando la posibilidad de hacer un canal de sobre asesinatos, crímenes, masacres, atropellos y barbaridades, que se llamaría Historia Oscura. Entonces, pues está en los posts de este canal, pueden ustedes acceder a ellos y participar en la encuesta si ustedes se suscribirían o no a ese canal. Para que ese canal tuviera éxito necesita primero tener 2000 inscritos así, lo más pronto posible. Y después de los 2000 inscritos, pues empezar a generar ingresos. Efectivamente, necesito, aparte de que es algo que quiero hacer, necesitamos los ingresos. Entonces ahí está la historia. Y hablando del apoyo que les pedimos, por supuesto, les los pedimos en Patreon, que están en la descripción de este video, los enlaces a Patreon, a PayPal y a Coffee, donde ustedes pueden apoyarnos de distintas maneras para que este canal siga adelante todo lo posible. Y finalmente, para terminar con las cuentas o con lo que contamos ah, en estos inicios, vamos a hablar de las maravillosas máquinas de Herón de Alejandría. Herón de Alejandría fue un personaje extraordinario que descubrió el poder del vapor y la energía y la energía hidráulica, sí, la fuerza hidráulica, y la aplicó a una serie de máquinas como la que vemos aquí en la ilustración, que es la eolípila, y que pues les usaba básicamente para impresionar a la gente y para generar ideas o para generar asombro entre la gente, y luego quedaron olvidados para siempre. O sea, esto que era la máquina de vapor y que podía haberse puesto en actividad en la Grecia antigua, pues no quedó olvidada hasta que la revolución industrial revive la potencia del vapor. Herón de Alejandría era un gran genio y creo que vale la pena que comentemos algo sobre él, así que ahí está el señor Herón de Alejandría. La vamos a ver a las 8:30 en nuestras cosas que sabemos. Y vamos a empezar después de saltarnos a Treviño. Dije que la tradición suele ser una joven a la que visten de vieja. No lo dije, yo creo. Y quienes tratando de exaltarla la acaban denigrando. Me gustaría citar la frase, ¿es de tu autoría? No lo sé. No lo creo porque no estoy totalmente de acuerdo con ella. Pensándolo ahora, diría yo que no. La tradición es una vieja, la que tratan una idea vieja, la que tratan de disfrazar de joven, de progresista y que pues, acaban denigrándola porque no funcionan las tradiciones, porque si fueran tan buenas las conservaríamos. Las tradiciones buenas las hemos conservado, o por lo menos muchas de ellas, pero muchas de ellas las hemos abandonado porque no servían absolutamente para nada. Pero bueno, Gabriel Güereña dice, hay canales que empiezan cantando cuando los niños tienen apenas meses de nacido, se vuelven negocios muy jugosos para sus padres. Sí, es una forma de explotación infantil, por supuesto. Dice que hay una polémica en México con un niño influencer de 5 años que se sospecha que es explotado por sus padres. Mira, hay
siempre se han necesitado niños en el circo, en el cine, en la televisión, en el teatro, y el único punto es que esté perfectamente bien reglamentado eso, que las horas que los niños, primero que los niños participen voluntariamente, segundo que las horas de su participación no sean excesivas, sino que estén perfectamente delimitadas y vigiladas, y que puedan seguir siendo niños y vivir su niñez desde la educación hasta la diversión. Yo he sido muy amigo de gente del circo, y yo me acuerdo cuando unos amigos tenían un circo que se llamaba el Circo Italiano. Estos circos cambian de nombre constantemente, pues por su supervivencia misma, pero estuve fotografiando detrás de bambalinas, y el circo viajaba con una escuela, porque 3 o 4 de los trabajadores y parientes, casi todos son familiares del circo, pues tenían niños pequeños, entonces traían una profesora que todas las mañanas les daba clase a los niños en uno de los trailers del circo, que hubieran sido los vagones del tren en el pasado, o los vagones de la caravana en tiempos aún más antiguos. Tenían puesto un salón de clase que se usaba para que todas las mañanas la profesora diera clase. La profesora estaba contratada por el circo para dar clases de primaria. Y los niños tenían una vida normal, aparte de ser actores del circo, ¿no? Que a mí me parece que está muy bien si el niño lo quiere hacer. El problema es cuando los niños no lo quieren hacer, o cuando los niños son exhibidos de una manera que no es correcta ni adecuada, y eso debe legislarse. Yo no digo que no deba hacerse, yo digo que debe legislarse, debe estar bien vigilado, porque el bienestar de los niños es evidentemente lo fundamental. El valor superior a protegerse es, por supuesto, el interés del niño, como en todo lo demás que se refiere a niños, o debería ser en todo lo que se refiere a niños, en todo lo demás, en adopciones, en retirarlos de ambientes de abuso, o de padres que no están cumpliendo con la función de ser padres, ¿no? Etcétera, etcétera. Gracias a Mónica. Sí, me encuentro bien, tengo frío, pero es que ahora estamos en los días de frío en estas latitudes. Ahora sí empezó el frío de verdad, y al rato me voy a estar helando. Estuve encendido el radiador hasta hace un rato, pero si lo dejo encendido luego bota los plomos, o el breaker, o el automático, o como le llamen ustedes en su pueblo, el cortacircuitos, y entonces nos deja sin electricidad y nos deja sin streaming. Entonces lo paré, pero me voy a estar helando dentro de 2 horas. Fuera de eso, y es que estas son las épocas más frías del año, fines de enero, principios de febrero, todo febrero. Y me acuerdo de la última vez que yo, estando en México, nevó en la Ciudad de México, fue el día de mi cumpleaños, que decía yo, hombre, podían haber parido en primavera, ¿no? Qué bonito parir en primavera. ¿De dónde saco eso? Ah, pues del Morir en Primavera, de la canción, por supuesto, de Jacques Brel. Bueno, ¿qué se puede esperar el día 20 de enero en el Capitolio, cuando Trump haya tomado posesión de su cargo como presidente? Nada. No, no, no se puede esperar nada. Mira, ha dejado muy claro el camino que va a seguir, ¿no? Ha invitado a todos los millonarios del mundo, ha invitado a toda la derecha del mundo, y no ha invitado a los mandatarios que no son de su agrado. No ha invitado a Pedro Sánchez, primer ministro español, presidente de gobierno de España. No ha invitado a Claudia Sheinbaum. No ha invitado, por supuesto, a Justin Trudeau. No ha invitado a Macron. No ha invitado a Olaf Scholz. Pero ha invitado a los miembros, a los líderes de los partidos de ultraderecha en todos esos países. Nigel Farage, la líder de Alternativa por Alemania, o en el caso de España, el nazi Santiago Abascal. Entonces, básicamente eso es ya la declaración de intenciones ante la que estamos. Entonces no creo que haya nada especial, no va a pasar nada, nadie se va a levantar en armas, ni mucho menos, y no va a haber nada que no sea la toma de posesión de un peligro para la humanidad, de verdad. Yo siento decirlo así, y espero estar equivocado, y si estoy equivocado me lo echan en cara dentro de un par de años. ¡Ay, eras idiota! Sí, qué bueno, ojalá sea yo idiota. Cuando las personas con depresión prefieren vivir que suicidarse, ¿es eso prueba de la teoría de la evolución? Pregunta Juan Riz. No creo, ¿no? A ver, la depresión no te conduce forzosamente al suicidio. Yo tengo
un episodio de depresión en mi vida y conozco a muchas personas que han pasado por un episodio de depresión, que bueno, que no estás bien, pero no quiere decir que todas las personas con depresión se quieran suicidar, ni mucho menos, esto no es cierto. Es una concepción errónea como la idea de que todos los psicópatas son asesinos en serie. No es así. ¿Por qué tanto revuelo en México con la película de Emilia Pérez? No lo sé. Quiero suponer porque se romantiza o se glorifica el narcotráfico, porque se presenta a México de una manera inaceptable. El problema es que esta película está basada en una novela francesa que está situada en otro lugar y simplemente la ambientó en México porque le pareció bien al director, pero no creo que esté pretendiendo hacer un documental sobre México. Pero la gente tiene la piel muy delicadita, como ustedes seguramente saben. Eduardo Irigoyen, en la OEA, Colombia, Brasil y algunas islas del Caribe compradas con petróleo chavista impidieron la lectura de la relatora de derechos humanos sobre la situación en Venezuela. Pues sí, es una pena, y qué pena que Colombia y Brasil, sobre todo, estén en esto. ¿Crees que la fe tiene alguna utilidad, dice Luis Crespo, en las personas creyentes como herramienta que les permite reconfortarse, sobre todo en momentos difíciles que sobrepasen el sufrimiento de una persona? No. Esta es una idea que se tiene cuando uno no está sufriendo. Cuando uno está sufriendo, y yo lo he visto con personas de profunda fe religiosa en momentos durísimos de su vida, cuando pierden un ser querido o tienen un problema verdaderamente grave, la fe no les sirve de nada. No es consuelo. Alguien puede llegar a abrazarlos y decirles, pero mira, ya pues, fulanito o fulanita ya está con Dios y está en el cielo. Y no parece reconfortarlos en lo más mínimo. Y se te olvida lo fundamental. La fe es en sí un proceso mental dañino y peligroso. ¿Por qué? Porque la fe es la creencia sin el auxilio de la razón, a pesar de la razón y en muchas ocasiones totalmente en contra de la razón, en contra de la evidencia, en contra de los hechos que tiene la gente enfrente. Entonces, aferrarte a algo que es absolutamente irracional aleja la razón de otros espacios de tu vida. Y esto no se puede pasar por alto demasiado fácilmente. Mark Twain decía que esto era como que un borracho está más contento al parecer que una persona que está sobria. Pues probablemente esté un poco más contento, pero eso no justifica que recomendemos a todo el mundo que beba, ¿no? Para ser feliz. Pero además yo no creo realmente que la fe, nadie se pone a dar saltitos de felicidad, o muy pocas personas, habrá casos. Se ponen a dar saltitos de felicidad cuando alguien se muere. Ya está con Dios y está disfrutando de la gloria divina y está ahí con los angelitos y plin plin. Y bueno, como le gustaba el metal, a lo mejor hace una lira eléctrica, ¿no? Pero no ves eso. Porque la pérdida es la pérdida y el dolor es el dolor y no te lo suaviza la irracionalidad. Al contrario, cuando empiezas a creer en la irracionalidad o empiezas a asumir la irracionalidad, entras en dinámicas muy perversas. La dinámica de la culpabilidad del sobreviviente. ¿Por qué murió él o ella y no yo? ¿Por qué le pasó esto y no a mí? ¿Por qué a las personas buenas se me mueren y las personas malas siguen viviendo y luego mueren en su camita, como Francisco Franco hace 50 años, ¿no? ¿Por qué no hay justicia si Dios se supone que es justo? Y son, francamente, cuestiones enormemente desgarradoras que sufre una persona que sustenta su posición ante el mundo en una creencia irracional, una creencia sin bases, una creencia que dice, es que la verdad está en la Biblia. ¿Y cómo lo sabes? Pues no lo sé, nadie lo sabe. Lo creo, lo quiero creer fervientemente, sin ayuda de la razón. Y yo creo que la creencia sin ayuda de la razón se tiene que reducir a cosas como quién es tu basquetbolista favorito, ¿no? El mejor es fulano, el mejor es sutano, y entonces te peleas para saber quién es el GOAT,
el greatest of all time, o en fútbol americano o en soccer. ¿Quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi? Te peleas por eso y tú crees firmemente que es Messi y cada uno saca datos que lo apoyan, pero es irracional al fin y al cabo. O sea, o es una cuestión, digamos, de fe menos perjudicial, excepto cuando los hooligans empiezan a romper la cabeza a sus adversarios y a tratar de matar a sus hijos, que pasa también. Pero fuera de allí, o fuera de que yo esté convencido de que Bach es mejor compositor que Haydn, por decir algo, ah, no creo que la subjetividad y la irracionalidad de la fe deban tener un lugar. Al contrario, debe decirse a la gente, mira, enfrenta la realidad. Me estoy acordando una frase y no la voy a encontrar, lo sé, y como sé que no la voy a encontrar, me voy a enojar, pero era una cosa absolutamente maravillosa que le leí, que leí el otro día. Sigo la cuenta en mi lista de música, sigo la cuenta de Janis Joplin, lógicamente. Me doy cuenta que algún admirador o parte de la familia o heredero de sus derechos de autor lleva de Janis Joplin. Pero decía algo que es maravilloso. Estoy tratando de encontrarlo mientras hablo un poco así, irracionalmente. Mira, Stevie Ray Vaughan, otra maravilla de músico. Estoy creo que llegando a donde lo dice. Sí, dice Janis Joplin. Y mira, la sabiduría está donde menos se la encuentra uno y probablemente también está en la desesperación y en la tristeza de la vida de alguien como Janis. No va a haber ningún punto de inflexión. No va a haber el próximo mes será mejor, el próximo puto año, en la siguiente puta vida. No tienes tiempo de esperar, por el cual esperar. Simplemente tienes que mirar a tu alrededor y decir, esto es lo que hay. Esto es realmente todo lo que hay. Y vivir con ello. Y esas cosas que luego decía Janis en sus conciertos a la mitad, o que dicen algunos músicos, no solo ella, a la mitad de sus conciertos, eh, son relevantes para reflexionar sobre ellos. ¿Qué hay más allá? Yo tengo un libro que se llama Más allá no hay nada, que es una frase, por cierto, de un poema de Vallejo, de César Vallejo, uno de mis poetas favoritos. Pero si más allá no hay nada, tienes todo esto que disfrutar y todo esto que vivir y todo esto que enfrentar como realidad. En vez de soñar en la justicia divina de la otra vida, decir, mira, esta mierda de vida es injusta, pero puedo luchar por la justicia aquí y ahora. Y puedo luchar porque más personas sufran menos injusticias en este mundo aquí y ahora. Y yo creo que eso es mucho más razonable y mucho más sano mentalmente que agarrarse de la fe. Probablemente estoy equivocado. Eh, dice Guille Sanabria, hola querido Mauricio, te sigo desde hace 2 años, este año visito tu ciudad, viene a Gijón, mira, y me encantaría obsequiarte alguna obra mía, soy artista gráfico, saludos desde Paraguay, por supuesto que sí, me encantaría, y además, mi hijo nació en Paraguay, mi hijo, de hecho, mi hijo originalmente hablaba guaraní, entonces pues me dará un gusto enorme porque siento una cercanía especial por Paraguay teniendo un hijo pues nacido en Coronel Oviedo, en Paraguay. Así que. Y Raisling 34 me hace la pregunta de los 64 trillones de pluridólares. ¿Por qué el PP sigue defendiendo a Mazón? Mazón es el presidente de la Comunidad Valenciana que estuvo desaparecido durante las primeras horas de la Dana, que mató a más de 200 personas y que le desgració la vida con las inundaciones y las riadas y las inundaciones de lodo, de barro, a miles y miles de personas en Valencia. Y ese día este señor, a la hora de comer, cuando ya se había anunciado a las 7 de la mañana la Agencia Española de Meteorología de que había un peligro gravísimo de una dana, de un acontecimiento
fluvial importante en esa zona, él se fue a comer con una periodista y desapareció y desconectó el teléfono y nunca le dijo a su gente, oigan, avísenles a nuestros ciudadanos que votaron por mí, pues que se vayan cuidando porque viene un evento meteorológico que puede resultar enormemente peligroso. Estuvo desaparecido, luego ha dado 7 explicaciones distintas de su comida, que se había comido con esta persona, luego que había comido con otra, luego que había comido con otra, luego que había comido en su calidad de presidente del Partido Popular, luego que había comido en su calidad de presidente de la Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera. Eh, y al final, y ahora que el gobierno español inmediatamente puso a disposición varios miles de millones de euros, puso a disposición de la Comunidad Valenciana, porque la comunidad es autónoma, esto es algo que la gente mucho fuera de España no entiende. No puede el gobierno estar ayudando a la gente directamente, el gobierno central solo puede darle dinero a la comunidad valenciana para que la comunidad valenciana se haga cargo porque es su responsabilidad y su competencia. Y entonces lo que este empezó fue a llamar a sus amigos constructores y a darles contratos. ¿Por qué el PP sigue defendiendo a Amazon? Pero el otro día hubo una reunión de los grandes dirigentes del PP y le dieron unos aplausos a Amazon como si hubiera, vamos, si hubiera ganado la Copa Mundial de Fútbol. No es que esperen ninguna integridad de ellos, pero su reputación en Valencia les va a costar de cara a las elecciones. Ojalá les cueste. La única razón por la que el PP defiende a Amazon es porque nunca va a reconocer que tiene pillos en su seno. No sé, el PSOE lo reconoce y los echa. Cuando empezó el caso Coldo contra Ábalos, que es el que está ahora en acción, Ábalos salió del partido, punto. Fue echado de sus puestos, tanto en el gobierno como dentro del partido. El PSOE creó un código ético que trata de seguir, por lo menos. El PP tiene un código ético que se lo baila, vamos, le baila encima todos los días. Y si reconoce la corrupción de Amazon, tiene que reconocer la corrupción que por todos lados se está estallando a distintos niveles en el PP, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Sobre todo en la Comunidad de Madrid con el caso brutal del novio de la presidenta de Madrid, que hizo negocio con las mascarillas durante la pandemia, que defraudó a Hacienda, que ha sido denunciado por Hacienda, que confesó 2 delitos y luego ahora dice que no los confesó, pero están las confesiones, confesó 2 delitos y que ha acumulado una cantidad de millones absolutamente inexplicables con los cuales se compró para él y para la presidenta de Madrid un piso en la zona más exclusiva de Madrid y un Maserati, pues para ir a la compra, ¿no? Cuando necesitas jamón, queso para hacerte tus sandwichitos, pues tomas un Maserati y te vas al Mercadona. Entonces, ese tipo de escándalos, el PP tiene que negar que existen, porque además cuenta con la impunidad que le están dando a los jueces, muchos jueces al menos. Yo no veo otra explicación, es vergonzoso, es aterrador y es verdaderamente triste, ¿no? Yo, de verdad, si mi partido se comportara así, yo no estaría allí. Ah, ¿Qué puedes decir de los grupos de rock mexicano en los 60? Ya lo he dicho siempre, yo ahí tengo 3 o 4 que son mis favoritos, Tinta Blanca, Duk Dux, Love Army, me parecieron los grandes grupos que se hicieron en aquella época, Toncho Pilatos. No, lo que pasa es que por la persecución iniciada en 1971, no tuvieron la oportunidad de florecer, ¿no? Pero había muy buena música, los Spiders de Guadalajara estaban. El otro día hablaba yo con un amigo que nos conocimos haciendo folclore en los años 70. Y luego yo me regresé al rock y él también hace rock, pero luego, como tiene un restaurante mexicano aquí, pues canta rancheras, ¿no? A él le encanta cantar. Y hablábamos de los grupos de los años 60, porque me contó que iba a México y que va a estar en el concierto de las Warning en el Auditorio Nacional. El rock mexicano tuvo una gran oportunidad de desarrollarse, pero pues, ahora sí el gobierno mexicano lo ahogó, lo asfixió e impidió un estallido de talento que estaba allí, ¿no? Bastaba oírlos cantar, bastaba oírlos tocar. Hay gente que ahí andan, por cierto, todos, porque son algunos años mayores que yo y como ahora los que vamos a cumplir 70 es como si tuviéramos 40, más o menos, o 50, más o menos.
Pues allá anda gente de 80 años o 70 y muchos, como Pájaro Alberto, el cantante de Love Army, sigue cantando por allí. O el bajista de Love Army, que a mí me pareció siempre uno de los mejores bajistas que hay. Entonces, bueno, pues no tengo. Grover Cleveland, el que fue presidente 2 veces no consecutivas, me están diciendo, no fue Garfield, sino Grover Cleveland. Pero bueno, por lo menos lleva era G. Ya tenemos todavía tan lejos. Bueno, y hablando de Trump, vamos a hacer alguna cuestión fundamental. Trump entra a la presidencia de los Estados Unidos como un delincuente condenado. El propio juez Juan Merchan, que fue el que llevó a cabo el proceso de Trump, dijo que nunca este tribunal se había visto enfrentado a un conjunto de circunstancias tan singular y notable. Este ha sido verdaderamente un caso extraordinario. En concreto, el caso por el cual fue sentenciado a no ser sentenciado por ser presidente electo Donald Trump, era el de la falsificación de registros financieros para ocultar el pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels, que le había hecho Donald Trump para impedir que ella contara la historia de sus breves instantes juntos, pensando que esto le podría dañar en su carrera presidencial. El presidente fue condenado o declarado culpable en mayo de 34 acusaciones de falsificación de registros de negocios para ocultar el encuentro sexual con una estrella del porno. Pero el viernes, nos dice el New York Times, por cierto, la sentencia fue fundamentalmente simbólica y predecible. El señor Trump recibió lo que se llama una descarga incondicional, sin condiciones, una extraña sentencia que no lo sujeta ni a pasar tiempo en prisión, que debería pasar por lo menos 5 años, ni a cualquier otro requisito. Estos hechos que no son sorprendentes, ya sabía que iban a ocurrir, sí carecen de precedente. El señor Trump será el primer delincuente convicto que ocupe la oficina oval, que es donde despacha el presidente de los Estados Unidos, cuando se tome posesión el próximo lunes, dentro de 4 días. Lo que a mí me parece más grave, y estábamos hablando de la corrupción al interior del PP y del descaro cada vez mayor del PP, de su propensión a la mentira, pero ni siquiera a la mentira estructurada y bien armada, sino a la mentira por decir algo, ¿no? Es cómo ha perdido la vergüenza la derecha, que supuestamente se nos presenta como la defensora de la moral y de las buenas costumbres, de la decencia, de los valores cristianos. Y esa derecha que se da a sí misma estas ínfulas, en este momento está dando una exhibición de hipocresía en todo el mundo verdaderamente alarmante. En el caso de los republicanos, miren, si ustedes recuerdan, y no lo van a recordar porque muchos de ustedes son demasiado jóvenes, Bill Clinton en una ocasión tenía una becaria que le gustaba muchísimo como presidente de los Estados Unidos. Y pues, la becaria quería con el presidente quería con la becaria, y el presidente y la becaria pues tuvieron un encuentro de carácter sexual. Al parecer, única y exclusivamente oral. Y no quiere decir con esto que se hayan hablado de sexo, ¿me entiende usted? Bueno, pues ella guardó el vestido donde había los restos de la masculinidad del presidente Clinton, porque ella fue inmediatamente rodeada por los republicanos para que actuara en contra de Clinton y lograr tirar al presidente Clinton, retirarlo de la presidencia, obligarlo a renunciar o directamente expulsarlo de la presidencia por su horrorosa inmoralidad al haber tenido un breve encuentro sexual con una mujer que no era su esposa, que no era Hillary Clinton. El caso fue un escándalo de meses y meses y meses. La becaria todavía vive de eso, además hay que decirlo, la becaria sigue viviendo de aquella historia. Se llegó a hacer un procedimiento de impeachment contra Clinton
pero que no llegó al juicio de quitarle la presidencia, pero estuvo a punto de costarle la presidencia a Clinton, porque los republicanos decían que cómo era posible que un presidente, que un político de más alto nivel tuviera relaciones sexuales con una persona que no era su pareja. Esto a Dios no le parece nada bien, y aquí lo dice, no lo dice en la Biblia, pero te das de cuenta que lo dice. En la Biblia dice que es cada oveja con su pareja, y no dice Adán y Eva, y no Adán, Eva, Enriqueta, María Luisa y Petronila. Y entonces hicieron un escándalo tan brutal que a mí misma me parecía tan exagerado, tan pacato, tan moralino, tan excesivo, ya en los años, esto fue en los años 70, ¿no? Cuando Clinton fue presidente, que es increíble que no me acuerde yo, pero no, de 1993 a 2001, 1993 a 2001, estás hablando de una época relativamente reciente. Y esa misma moralidad y esa misma presunción de sostener los más altos valores de su religión, de sus creencias, desaparece cuando aparece Donald Trump. ¿Qué es un ladrón? Ah, está bien, pero un estafador, no hay problema. Falsifica registros de negocios, pues, ¿qué importa? No le paga a las personas a las que contrata. Sus abogados Cohen y Giuliani los ha dejado sin pagar. Después de que se jugaron todo por él, Cohen acabó en la cárcel y Giuliani ha perdido hasta los dientes postizos, porque se le ha obligado a pagar por difamaciones que hizo defendiendo a Donald Trump. Y Donald Trump no tiene ninguna lealtad hacia ellos, y luego vamos a hablar de eso. Que es un sujeto que le ha sido infiel a su mujer 700.388 veces, pues qué importa, todo el mundo comete errores. Que trató de dar un golpe de Estado, hombre, no es para tanto. Y es ver la degradación moral del Partido Republicano, que se refleja por necesidad, porque existe el liderazgo cultural y político, nos guste o no, de los Estados Unidos en muchos sentidos, y en la socialdemocracia luchamos mucho en contra de esa influencia. Se ha trasminado a todas las derechas, a la derecha española, a la derecha, a la peor derecha mexicana. Es absolutamente vergonzoso. Porque si tienes principios, se los aplicas a todos. Si los empiezas a aplicar selectivamente, tú no tienes principios. Tú lo que tienes es una cara como el cemento armado. Y ese es el caso de Donald Trump. Hemos tenido un ejemplo de hipocresía verdaderamente vergonzoso que lleva hoy no solo a Donald Trump, sino a una serie de personas, incluso delincuentes o personas de una calidad moral enormemente preocupante, a los puestos de mayor poder en el mundo. El que parece que va a ser, salvo que que hayan decidido no confirmarlo, que lo dudo muchísimo, en el Senado estaban en las audiencias de confirmación. No, todavía están en las audiencias de confirmación. Pete Hegseth es un sujeto que es presentador de la televisión. Fue soldado, pero eso no lo califica, porque además nunca tuvo un alto rango militar. Era presentador de la televisión y fundador de varios grupos de veteranos que acabó desfalcando, pero es un tipo que constantemente estaba empapado en alcohol. Sus borracheras son heroicas, históricas, y hay registros de varias de ellas y han sido denunciados. Oiga, es que se presentó al programa de televisión soplado como una gaita y un día en una actividad así, pues tuvieron que sacarlo cargando porque el señor se había tomado hasta el agua de los floreros. Y algún periodista relata que una vez que se reunió con él, se reunieron a un desayuno y le propuso mejor, en vez del lugar donde iban a desayunar, pasarse al bar de enfrente, y se desayunó 3 gin and tonics, que francamente pues no es el desayuno de los campeones. Y ese señor, ese presentador de la televisión borracho, que además ha sido acusado de abusos sexuales, por supuesto, como toda la gente alrededor de Trump,
ese sujeto va a estar a cargo del mayor ejército, el más poderoso ejército del mundo, de los Estados Unidos. Es enormemente preocupante, y es enormemente preocupante porque cuando a un partido no le queda, no es que los partidos deban ser, deberían ser decentes, pero vamos, se entiende que las conveniencias políticas hacen que la moral a veces sea de chicle, pero debe quedar gente decente en casi cualquier partido. Y en el republicano parece que ya no queda absolutamente nadie. Así que, bueno, eh, me preguntan, ¿es correcto o no mostrar las imágenes de víctimas de una tragedia mientras esta transcurre en vivo? He visto que en muchas tragedias en curso muchas personas insisten en que no se filme o se muestre a gente fallecida. Mira, no creo que haya una regla eh, general. Todo depende del valor periodístico del hecho. El, el momento de la muerte es evidentemente algo que no debería ser un espectáculo porque siempre es trágico. Se me ocurren pocos casos en los que no es trágico. Y uno de los que quiero manejar precisamente en el canal de Historia Oscura es el asesinato de Reinhard Heydrich, protector de Bohemia y Moravia, que fue asesinado por un comando de 7 checoslovacos durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, una acción de guerra, pero que fue una ejecución, un asesinato, no en acción de guerra. Pero si es inevitable mostrar a las víctimas, si tiene un valor periodístico, tiene que hacerse. Con todo el respeto, con todo el cuidado, con toda la decencia, otra vez, esta palabra es recurrente, con toda la decencia del mundo. Quizás tapándoles el rostro, quizás. Porque las víctimas siempre se pueden usar demagógicamente. Yo seguía a una persona que dejé de seguir porque todos los días me ponía una fotografía de un niño palestino herido o muerto. Yo estoy perfecto, creo que todos estamos perfectamente conscientes de los horrores que se han vivido en Palestina durante los últimos 16 meses, ya. Sí, 16 meses. Pero estar haciendo pornografía del dolor tampoco es algo que me parezca que sea correcto, ni creo que mejore la conciencia que tiene uno sobre lo que ha sufrido el pueblo gazatí a manos de la barbarie de Netanyahu. Entonces, pero no era incapaz de pasar un día sin mostrar una escena desgarradora de, un cadáver de un niño o de niños gravemente heridos, mutilados, en fin. No tiene ningún valor periodístico. Tiene un valor meramente de sensacionalismo. Si no tiene valor periodístico, no. Si es solamente el morbo, si es solamente la pornografía de la sangre, del dolor, no deben mostrarse. Creo que es una expresión del compromiso que tiene el periodismo con dar información real, sólida y fáctica, en vez de provocar este tipo de clickbait o de atracciones demagógicas o morbosas hacia ciertas imágenes, ¿no? O incluso hacia ciertos relatos. Hay ciertos relatos que a mí siempre me han parecido absolutamente innecesarios. Tú puedes decir, oye, el Daesh decapitó a 3 personas y fue horrible, pero no tienes por qué contar cómo fue el proceso, cuando entra el cuchillo. Es decir, no es necesario. No sirve ningún efecto informativo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la masacre de Guyana, cuando la secta de Jim Jones se suicidó en masa, creyendo que venían contra ellos, y había cientos de muertos que se habían envenenado bebiendo un refresco de uva con cianuro, y cuando los primeros helicópteros pasaron y veías aquel mar de cuerpos, no podías no mostrarlos. Tenía un valor noticioso. Había sido una situación especialmente horrible
y no estabas individualizando a ninguno de las víctimas. Yo creo que allí, por ejemplo, esas fotografías de Guyana, de Jonestown, en Guyana sí tenían un valor periodístico importante. Y a mí me tocó, yo llegué a escribir el prólogo de un libro instantáneo sobre Guyana que publicó Editorial Posada allá en aquellos años. ¿Cuál es la prueba definitiva de que alguien está en posesión de la verdad? ¿Podríamos considerar la realidad justa o no como prueba definitiva de verdad? Es que la verdad, nadie está en posesión de la verdad. La verdad es un concepto, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, espero que los que ya me ven mucho no se cansen de que lo repita. La verdad es un concepto filosófico, no existe. Es como la belleza, el mal, son abstracciones conceptuales. ¿Cómo saber si algo es verdad? Demostrándolo, comprobándolo. Puede tener una comprobación científica, puede tener una comprobación fáctica, puedes demostrarlo con una fotografía, puedes demostrarlo con testimonios de la gente, puedes demostrarlo comparando lo que se hace con las leyes, por ejemplo, y diciendo, pues es verdad que esta persona está delinquiendo porque está infringiendo esta ley, concretamente sus acciones van en contra de lo dispuesto en este artículo de esta ley. Cotejar con la realidad es la forma de determinar si algo es verdad, o es muy probablemente verdad, o es certeramente verdad, pero siempre es el cotejarlo con la realidad. Eso fue lo que hizo la revolución científica. La revolución científica no es solo en la ciencia, no sé si se entiende esto. Antes, cuando había un asesinato, la única forma de saber quién había sido, si nadie lo vio, la única forma de saber quién era el asesino era, por ejemplo, a través de un juicio de ordalía. Un ejemplo del juicio de ordalía es que calientes al rojo vivo una cuchara, la tiene que lamer el acusado. Si el acusado la puede lamer 3 veces sin quemarse la lengua, entonces es inocente, porque Dios no permitiría que se quemara a una persona inocente. Mientras que si se quema la lengua, Dios está señalando que se ha quemado la lengua porque es culpable. Y entonces ya lo ejecutas. Es decir, la forma de demostrar desde el punto de vista forense, desde el punto de vista fáctico, que una persona es o no el responsable de un delito, es un invento también de la revolución científica. Entonces, nadie está en posesión de la verdad porque la verdad no existe. Nadie está en posesión de la belleza, nadie está en posesión de la ciudad, el concepto general de la ciudad. Pero sí podemos decir que alguien dice algo que es verdad o que es mentira si lo cotejamos con los hechos, con los datos, con la realidad. Ya te digo, científicamente es la forma más sencilla porque es independientemente verificable. La verdad debe ser independientemente verificable, es decir, no importa lo que tú creas, la realidad es la misma para distintas personas. No se trata de interpretarla, se trata de que si tu ADN dice que esta persona es la dueña del ADN que apareció en donde se ocurrió el crimen, pues no puedes decir que no estaba allí. Eso sería una mentira porque contradice los hechos. Estuvo allí, ya luego otros datos indicarán si fue o no culpable. Qué padre se ha servido de las monjas, me dice Laila Huereca. Sí, lo voy a hacer realmente, porque hace falta. Bueno, vamos a hacer otra cosa de Donald Trump. Seguimos con esto para sacarlo de una vez. Y en este caso es algo que escribí ayer. Trata de entender a Donald Trump. Y lo escribí porque llevo muchos días leyendo a gente explicar, y explicarle a Trump incluso, ¿no? No es que si pones las aranceles, pues la gente va a sufrir. Los estadounidenses, no solo los países que te venden cosas, Estados Unidos importa una cantidad increíble de cosas que no produce, los países que te venden pues van a sufrir porque les van a comprar menos, pero los consumidores van a sufrir porque van a aumentar sus precios. Entonces, si México importa, México, por ejemplo,
Eh, de México provee el 90% de los aguacates que se comen en Estados Unidos. Ahora hay una locura por el guacamole y el aguacate en Estados Unidos, relativamente reciente. Y si le pones una tarifa, unas aranceles del 25% a los aguacates, los importadores, donde pagaban 100, van a tener que pagar 125, es decir, 100 al proveedor de aguacates y 25 al gobierno de los Estados Unidos por los aranceles de importación. Por lo tanto, el aguacate que valía 10 ahora vale 12.50 y por lo tanto tiene que repercutir el aumento del costo del producto en el consumidor. Y el consumidor va a descubrir que de pronto un montón de cosas a las que está acostumbrado a comprar cuestan el 25% más. Por lo tanto, va a comprar menos. Y si va a comprar menos, el importador va a importar menos y el exportador pues va a vender menos. Todo esto es un daño enorme que no resuelve nada porque esto no provoca que aparezcan árboles de aguacate en los Estados Unidos como espera Donald Trump. Y entonces decía yo, me resultan inquietantes quienes exponen razones que puede tener en cuenta Trump para no cumplir sus promesas, dañar la economía hecha a los inmigrantes ilegales que aportan más de lo que toman del país, pagan impuestos de ventas y pagan impuestos de un montón de cosas, y no van al Estado a que el Estado les dé cosas porque son inmigrantes ilegales y si los pillan, los echan. Golpe a los consumidores con los aranceles, riesgo para Europa si abandona Ucrania, mantener al frente de la inteligencia de su país a la llamada novia de Rusia, a Tulsi Gabbard, y al frente de la defensa a un dipsómano del que hablábamos, de Peter Hegseth. Hegseth, sí. Poner en peligro la salud al colocar al frente de ella un antivacunas con medio cerebro comido por un gusano como es Robert F. Kennedy Jr., o tener de copresidente a un nazi decidido a comprar para la ultraderecha a los gobiernos de Europa, que es el caso de Elon Musk. Y tienen razón, por supuesto que tienen razón. Todo lo que dicen es cierto y en realidad es obvio, es evidente, es indiscutible. Pero olvidan un detalle sin el cual no se entiende a Donald Trump. A él le da exactamente igual. Le tiene sin cuidado, le importa un pepino, se la sopla, se la suda, se la pela, no lo ve como asunto suyo, no le interesa porque no le afecta a él. Y si no le afecta a él, es algo que ve como absoluta, total y definitivamente irrelevante. El único motor que mueve a Donald John Trump es su narcisismo. Los aplausos de los sectores más serviles, de los aduladores y la humillación de quienes lo han insultado de cualquier manera a lo largo de su vida, si así sea simplemente por no rendirle pleitesía, son lo único que desea. Y ser reconocido como el más grande. La gorra que traía ayer a mí me pareció muy reveladora, porque dice la gorra, Trump was right about everything. Trump tenía razón en todo. Sabemos que no es cierto, pero él lo cree y quienes están a su alrededor le dicen que así es, que tiene razón en todo, incluido, por supuesto, Elon Musk. Ni su familia, ni sus socios, ni quienes le han ayudado a cometer sus delitos en el pasado, como decíamos Michael Cohen o Rudy Giuliani, han sido capaces de concitar ninguna lealtad del hombre del maquillaje naranja. A lo largo de su vida ha dejado atrás una estela de ruina, de gente que hizo todo por él esperando algo a cambio y que no recibió absolutamente nada. A menudo ni siquiera el pago por sus servicios. La vergüenza por mentir, por simular, por hacer trampa, es ajena a la visión que Trump tiene del mundo. De allí que su historial también es un historial de estafas en serie. La universidad de Trump, que no lo fue. Los filetes Trump, que eran un desastre. La línea era Trump Shuttle. El vodka Trump. Los cromos digitales NFT, donde aparece además como si tuviera los músculos de The Rock, ¿no? Los zapatos Trump, los relojes Trump, la empresa de hipotecas que tuvo que también quebró, varios hoteles y casinos que también quebró. Es que quebrar 2 casinos es una hazaña brutal. Es una mala administración de premio Nobel. Y ninguno de estos desfiguros o fracasos le provoca el más mínimo rubor. Al contrario, se envanece de haber estafado a sus víctimas una y otra vez. Por eso, cuando en un debate Hillary Clinton lo acusó de no pagar impuestos federales durante años,
Trump sonrió, hinchó el pecho y dijo que claro, es que es porque él era muy listo. Solo Putin y Steve Bannon en cierta medida, pero ese es otro tema, ha entendido que para mover a Trump a alguna acción, él debe sentir que esa acción le beneficia o le evita prejuicios. Ser presidente le evita entrar en la cárcel y muchos analistas consideran que esto, evitar entrar en la cárcel, fue uno de los principales motivos que lo llevó a volver a buscar la presidencia. El cohecho es la única forma en que se puede plantear cualquier diálogo fructífero con Donald Trump, sea a través del muy soviético compromat, el material comprometedor, como el que se asegura que tiene el Kremlin sobre Trump, o prometiéndole ganancias o reconocimiento o vítores y aplausos. Quien no puede alimentar la fortuna y el ego inmenso de Donald Trump no tiene recurso ante sus ocurrencias. No va a razonar con Trump. Los intentos de conmoverlo con el sufrimiento de otros son totalmente ineficaces. Y es eso mismo lo que lo convierte en un autarca peligroso cuyo acertijo no han conseguido resolver, por lo visto, ni sus aliados ni sus adversarios. Adversarios que hoy tratan de consolarse pensando que la razón acabará imponiéndose a los planes de Trump, aunque la razón en realidad no solo carece de refugio en Mar-a-Lago, la nueva Casa Blanca, sino en todo lo que alguna vez fue el Partido Republicano, que hoy solo tiene lealtad hacia su líder. Solo queda esperar, creo yo, que el desastre que parece inevitable ocurra pronto y de modo contundente. En caso contrario, que nadie de los que invocan a la razón como si tuviera algún fondo en el banco del alma oscura del magnate y político se sorprenda cuando se reforme la Constitución de los Estados Unidos para que Donald Trump tenga un mandato más prolongado más allá de los 4 años, para los cuales fue electo ahora, o para que pueda volver a postularse nuevamente para el periodo 2029-2031. Porque en Estados Unidos, a partir del lunes, se hará lo que él quiera, sin discusión, y la resistencia tendrá que trabajar muy duro para resistir. O eso creo yo, por lo menos. No, creo que hay muy buenas razones para creerlo, no me lo estoy inventando. Falleció el primer cantante de Iron Maiden, Paul Diano. ¿Tiene alguna referencia de él? No, nunca fui muy de Iron Maiden, fíjate. Es curioso, raro. Laje te haría añicos en un debate. Mira, primero que nada, no me interesa debatir con él, pero te lo pongo así, te lo vuelvo, ya se lo dije a muchos de sus fans, como tú. Alexis B, sin cara ni nombre. ¿Por qué son todos así? ¿Por qué son todos así? ¿Qué seducción ejerce la cobardía sobre ustedes? Mira, los debates no sirven para nada. Pero si quieres, hago un debate con Laje. Pero tienes que organizar tú. Entonces, tienes que organizarlo en un lugar que sea el adecuado para un debate. Tienes que garantizar que el público que asiste a ese debate sea neutral. Que no sean ni sus fans, que tiene muchos, porque la tontería vende mucho, ni los míos que no tengo. Tienes que especificar concretamente si el debate va a ser con las reglas de Oxford o con cuáles otras reglas, porque los debates no son discusiones donde la gente se tira platos a la cabeza, como los debates presidenciales. No, los debates serios y de verdad tratan un solo tema. Por ejemplo, ¿es razonable creer que existe Dios o no es razonable creer que existe Dios? Y sobre ese tema se hacen turnos, hablas tú, él habla el otro, tienes un turno de respuesta, otro turno de respuesta, otro turno de respuesta, otro turno de respuesta. Finalmente ya sacas tus conclusiones, el otro saca sus conclusiones y luego la gente decide. Así se hacen los debates. ¿No lo sabías, Alexis? Ahora te estoy informando. Luego, me tienes que llevar. Esto es, llevarme en avión, pagarme el hotel, los alimentos y, por supuesto, lo mismo que le vas a pagar al AGE, porque el AGE no va gratis. Y que cubra, por supuesto, el dinero que yo voy a perder de mi trabajo por ir a hacer tu caprichito. Y luego tienes que imponer a un moderador con el que estemos de acuerdo los dos. Una vez que tengas todo eso armado, me mandas un mensaje y me dices, Mauricio, se propone un debate tal día, tal hora, con tal moderador, con tal público, en tal lugar, y aquí está tu billete, ¿a dónde te mando el billete de avión? Entonces ya te diré yo si estoy interesado o no. Porque hay que debatan, es muy fácil decirlo, pero organizar un debate es otra cosa. Así que, Alexis, me avisas cuando tengas todo esto listo
Yo te digo a dónde me mandas la reserva del hotel y el billete de avión. Ah, cosas que sabemos es lo máximo, se aprende un montón, sí, ya lo sé, pero dejé de hacer hace muchos años, ¿eh? Fue durante la pandemia porque ya estaba yo en este estudio, tenía yo otro lugarcito donde tenía mi pantalla verde, mi croma, en otra parte del estudio, y fue donde dejé de hacer cosas que sabemos porque no me daba la vida y porque el canal no tuvo la, la relevancia que yo necesitaba que tuviera, lo siento mucho. Ah, el caso de Gilles de Reis, fíjate, por ejemplo, dice el Gelita Minino que vota por el true crime político y piensa en el caso de Gilles de Reis. El Gilles de Reis es uno de los casos que tengo previsto tocar. Eh, Aprovechando que te veo en vivo, te escuché corregir la expresión ocupar mal utilizada, así ocupar como utilizar o necesitar. Es algo que se ha desarrollado en México en los últimos 20 años. Sin embargo, te escuché utilizar horrorosamente la expresión hasta. Pues, ¿en qué contexto, hijo? ¿En qué contexto? Y yo te digo si es correcta o no es correcta. Mi oficio es el lenguaje. Así que te puedo decir, pues claro que me puedo equivocar. ¿Habrá alto al fuego en Palestina? Pregunta Carla Siguaraya. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Dieter Urrutia me dice saludos desde Estonia. Mira nomás. ¿Quién es Estonio? No me acuerdo quién es Estonio. ¿Qué opinas de que Rusia y sus cuates estén saboteando cables submarinos? ¿Y cuál crees que sería una respuesta adecuada? Mira, la respuesta adecuada es poner toda la carne en el asador en Ucrania. Y por supuesto fortalecer las sanciones contra Putin. Mira, de la destrucción de los cables submarinos hablé aquí. No se está hablando de ello. Con el Nord Stream 2 hicieron un pitote que creo que la base de Pavlovsky Iglesiovsky se hizo como 4 programas sobre el Nord Stream 2. Pero estuvimos hablando de cómo está arrastrando el ancla a algunos buques soviéticos para romper los cables que transmiten información telefónica, de internet y demás. Y eso no ya no sale en los medios, ya en la base, por ejemplo, no te lo van a contar. Evidentemente es gravísimo y evidentemente es parte de la guerra que Rusia está haciendo en contra de todos los demás. Y precisamente porque está haciendo la guerra en contra de todos los demás tenemos que protegernos. No quiero decir que hay que hacer la guerra con Rusia, porque la mayoría de los rusos no tienen culpa alguna. Estas son las chifladuras de un sátrapa, de un verdadero autarca. Pero, eh, pero que debe ser detenido, y, y, y por supuesto todo lo que está haciendo en contra de todos alrededor, siguiendo los proyectos euroasiáticos de Dugin, me parece peligrosísimo, sobre todo porque es un peligro para la democracia, y la democracia, como vuelvo a decir, es horrorosa, pero todo lo demás es peor. Usted está a favor del fact-checking mientras no sea en su canal, porque bloquea y silencia cómo puede pedir algo que usted no cumple. Mira, te voy a decir muy fácil. El fact-checking ocurre en espacios de carácter público. Mi canal es mi canal. Lo que tú quieres es que yo te dé plata. No sé quién eres, pues Rafael. Yo dejo muy claro en mi canal, cuando entras tú por primera vez, ahí dice, este canal está moderado y no le doy plataforma a tales cuestiones. Tú dices que me hiciste fact-checking, yo digo que demuéstralo. Yo lo que te digo es que no va a ser la plataforma para que tú cuentes tus historias. Acabo de banear a un liberalote que venía a tratar de hacer propaganda política. No, hazla en tu canal. Mira, Rafael, tú estás aquí en YouTube, tienes tu canal. Di todo lo que quieras en contra de mí. Allí. Nadie te va a censurar, nadie va a estar en contra de ti, nadie te va a ir a bloquear. En tu canal. ¿En el mío? No. Dulce Pineda, ¿viste el juego del calamar? No. No, lo vio mi hijo. Y de hecho ya se vio la segunda temporada. Supongo que me lo tengo que ver, pero simplemente por decirlo una vez más, no me da la vida. No me da la vida mucho para esas cosas, desafortunadamente.
checaste la bronca entre Steve Bannon y Elon Musk. Pues vamos a hablar, ya que para terminar el, el espacio eloniano, el espacio trumpiano de hoy, creo que con eso ya es todo lo de Trump. Sí, hoy nos hemos dedicado a Trump fundamentalmente. Bannon contra Musk. ¿Qué fue lo que pasó y por qué están peleados estos dos que deberían ser aliados, por supuesto? Pero el problema aquí es que este tipo de gente solo acepta que haya reflectores para uno. Y aquí hay tres con reflectores. Bannon menos. Bannon es verdaderamente un ideólogo del nacionalpopulismo, del neonazismo, y como tal, no le interesa tanto brillar él, sino promover sus ideas. Es decir, mucha gente no sabe quién es Steve Bannon. Él encabeza algo que se conoce como el movimiento. No es que yo diga que hay una conspiración, no, es que él la tiene. Se llama el movimiento, es una organización de derecha populista, enemigo de la Unión Europea, y que agrupa partidos ultraderechistas europeos, entre ellos el de Víctor Orbán, está con él Matteo Salvini, Geert Wilders, el holandés, Nigel Farage, el británico, el que promovió el Brexit, que ha sido la más grande tragedia para el Reino Unido, creo que desde que llegó Guillermo el Conquistador, Marine Le Pen de Francia y algunos otros, aunque Marine Le Pen luego sea desentendido del movimiento, pero Steve Bannon es un ideólogo de ultraderecha generalizado, que fue el estratega de Donald Trump en la campaña de 2016, por lo tanto se le dio un puesto de importancia como asesor en la Casa Blanca, hasta que estuvo en desacuerdo con Trump y Trump a los 8 meses le dio la patada y lo echó de la Casa Blanca. Como lo que quiere es que se haga en realidad su visión de un mundo nacional populista, racista, aislacionista, ultranacionalista, pues se tragó su orgullo para seguir adelante en su trabajo. Elon Musk no es así. Elon Musk lo que quiere es lucirse, él tiene el ego más frágil del universo. Es una cosa increíble. Bueno, entonces, el conflicto fundamental se dio entre precisamente la parte nacional del nacionalpopulismo de Steve Bannon y la visión de Elon Musk, que es el uso de las visas H1B para llevar gente de gran interés profesional de todo el mundo a trabajar en Estados Unidos. Lo que dice Steve Bannon es que las visas H1B le dan a extranjeros malévolos y terribles el trabajo que deberían ejercer los estadounidenses. O sea, toda inmigración le quita trabajo a los estadounidenses. Esta es la teoría de Steve Bannon, que por supuesto es fácilmente demostrable que es más falsa que un dólar anaranjado con la cara de Donald Trump. Pero es su afirmación. Su afirmación populista fundamental es que todo extranjero es un enemigo. Y en este caso, Elon Musk, que finalmente es un inmigrante, que al parecer en un momento dado estuvo como inmigrante ilegal y que además ha estado cometiendo algunas atrocidades como gamer, pues no le resulta muy simpático a Steve Bannon. Y Elon Musk defiende la inmigración a través de las visas H1B. El problema de las visas H1B, por otro lado, dice, oye, pues está bien que traigan gente a Estados Unidos, viva la inmigración enriquece, los flujos migratorios a lo largo de toda la historia humana, tenemos registros desde la edad de bronce, si no es que desde antes, de intercambios comerciales y flujos migratorios, intercambios de ADN y de fluidos corporales entre damiselas y caballeros de la edad de piedra, de distintas tribus y hasta de distintas subespecies, como ocurre con los neandertales, que todos tenemos algo de neandertal. O sea, que no fue que los neandertales se aparearon con nuestros antepasados, es que son nuestros antepasados, en menor medida, pero lo son. Pero tú puedes defender esto y entonces decir, bueno, las visas están bien. Sí, el problema de la visa H1B es que es efectivamente para gente que tiene ocupaciones especializadas. La ley no dice cuáles son las ocupaciones especializadas. Eso lo decide el empresario. Se calcula que, bueno, por lo menos tiene que ser alguien que tiene un bachillerato, o perdón, una licenciatura
o una cualificación de trabajo o una experiencia de trabajo equivalente. Con lo cual aquí ya hasta tienen problemas, porque experiencia de trabajo equivalente a la de cualquier periodista la tengo yo que no tengo la licenciatura en periodismo. Y entonces soy sujeto de una visa H1B si me quiere contratar alguien en Estados Unidos. Pero una vez que alguien me contrató en Estados Unidos y yo ya puse pie en Estados Unidos con mi visa H1B, tengo que seguir empleado por esa persona o me echan del país. Y por lo tanto esa persona pues, puede abusar bastante de mí y de hecho se sabe que las visas H1B han sido una forma de prácticamente conseguir trabajo esclavo, que también lo denuncia Steve Bannon, pero no porque quiera que los inmigrantes vivan mejor, sino porque quiere que no haya inmigrantes. Entonces ese ha sido fundamentalmente el eje de la confrontación entre Steve Bannon y Elon Musk. Ahora, originalmente hace unos días había dicho Steve Bannon, yo lo oí, que decía que hay una diferencia entre el poder y la influencia. Dice, en este momento Elon Musk tiene mucha influencia, pero no tiene poder. Y es cierto, no tiene más poder que el que le dan sus millones. Y ahí es cierto también que ese poder lo pasó por alto Steve Bannon. Son 250 millones de dólares los que metió Elon Musk en la campaña de Donald Trump. Y quiere rendimientos sobre su inversión. Pero Steve Bannon ha decidido que, como le declaró ante el periódico italiano Corriere della Sera, haré que Elon Musk sea echado para el momento en que Donald Trump tome posesión. No va a tener una entrada, un pase con acceso total a la Casa Blanca, perdón, será como todos los demás. Esto es lo que dice que va a hacer Steve Bannon, que tiene suficiente poder como para planteárselo, pero creo que no calcula el poder que tiene Elon Musk. Yo antes que preocuparme por el enfrentamiento entre dos miembros del mismo movimiento de ultraderecha, racista, nazi, neonazi, criptonazi si quieres, ultranacionalista y basado fundamentalmente en el odio, no en el cariño ni a una idea ni a un grupo de personas, sino en el odio a los otros. A mí me preocupa recordar lo siguiente. Donald Trump no tiene lealtades y Donald Trump tiene los reflectores para él solito. Y en cualquier momento va a estar hasta el gorro, como estuvo hasta el gorro de Steve Bannon, de Elon Musk. Yo creo que Steve Bannon puede lograr que lo echen de la Casa Blanca o lo reduzcan a una posición de irrelevancia en su departamento, que no es un departamento que pertenezca orgánicamente a la estructura del Ejecutivo de los Estados Unidos, el Departamento para la Eficiencia Gubernamental, al que le pusieron el nombre de las criptomonedas que sacó, que promueve o encabeza también el propio Elon Musk, DOGE, Department of Government Efficiency. Pero cuando creen el departamento y le pongan las oficinas, igual se las ponen en Wichita Falls o en Arizona y no va a estar dando lata en la Casa Blanca. ¿Qué puede hacer Elon Musk ante un desaire así? Parece interesante averiguarlo porque es un hombre que está acostumbrado a salirse con la suya, excepto en el reconocimiento como persona. Vuelvo a decir, tiene un ego enormemente frágil. Cuando la gente se burla de él, lo lleva peor que Donald Trump, que ya es decir, cuando hubo burlas por su robot o burlas por cuando el día que estaba bailando, baila muy mal, de modo, ¿no? Algunos no somos Fred Astaire, pero lo toma tremendamente mal y es un tipo vengativo. Entonces yo creo que el problema de Elon Musk es sobre todo con el ego de Donald Trump. Un ego frágil que quiere validación tan intensamente como la quiere Elon Musk y un ego tan inmenso como el de Donald Trump no pueden convivir en ser compañeros de piso, creo yo. No lo sé. Así que pues esa es la guerra que se da finalmente en el seno de MAGA, Make America Great Again, que no creo que sea posible. Y me dicen, ¿qué más? Yo me deprimo a veces, pues todos se deprimen a veces.
Nunca me pierdo tus transmisiones. Saludos de un mexicano en Madrid. Mira, mexicanos en Madrid. Hola. Es raros los... Somos pocos mexicanos en España. Y aquí yo cuando llegué, y voy a decir, fíjate, una de las formas en las que he visto el cambio que se ha producido, ya voy para 26 años aquí en España, es en la comida, y pues, concretamente en la mexicana, porque es la mía, ¿no? Yo llegué aquí, la comida mexicana era un misterio absoluto. Había una especie de casa de la cultura mexicana que tenía una serie de señoras que estaban casadas principalmente con industriales españolas, gente muy de derecha, muy panistas, y que viernes y sábados pues daban cenas para mostrar la comida mexicana, ¿no? Creo que traían la maseca casi de contrabando. No podían traer cajeta, por la cajeta o el dulce, equivalente más o menos al dulce de leche, pero hecho con leche de cabra, no estaba permitida por la Unión Europea, entonces pues, no podías hacer crepas de cajeta, ¿no? Y todos se referían, había dos cosas para comer. La tortilla, que es la tortilla española, ya sea de papa o de papa con cebolla, de papa con chorizo, va con cebolla, porque va con cebolla, ese es un debate que hay en España innecesario, si no lleva cebolla, no sabe bien. Y las tortitas mexicanas, que a mí me pateaba los bajos cada vez que oía yo, las tortitas, no son tortitas, son tortillas. No, la tortilla es esto que se hace con huevo y patata y cebolla, y a veces chorizo. No, pero es que también pero esto es una tortilla española, como la conozco yo en México, y estas son tortillas mexicanas. Bueno, pues hoy son tortillas, ya son tortillas. Y ya se venden, sobre todo la tortilla de trigo, se vende en envases y la fabrican varias empresas. Entonces yo me hago unos tacos de pollo maravillosos y unas sincronizadas y mucho guacamole, porque el guacamole viene en frasco, cosa que antes no pasaba. Y la comida mexicana, de esa pequeña lugar, la Casa de México aquí en Gijón, donde daban de cenar viernes y sábados, pues ahora hay 6 o 7 restaurantes mexicanos, a los que les va bastante bien, incluido el de mi compadre, mi querido Manolo. Hay varios restaurantes mexicanos y la gente se ha acostumbrado a las tortillas, se ha acostumbrado al mole y a las enchiladas verdes, que son mi locura, y a la cochinita pibil, sobre todo, que es muy exitosa. Pues ese es un cambio que se ha notado, ¿no? Pero es que éramos pocos mexicanos en España, porque las rutas migratorias mexicanas pues van hacia el norte, van hacia Estados Unidos, como las rutas colombianas y ecuatorianas vinieron hacia Europa. Pues aquí todavía te encuentras montones de colombianos, montones de ecuatorianos, como en Estados Unidos te encuentras montones de mexicanos. Por cierto, hablando de comida, cuando yo llegué aquí dije, no hay un restaurante japonés. No me acuerdo quién fue, para echárselo en cara. Pero me dijo con absoluta contundencia, aquí nunca vamos a comer pescado crudo. Dije, bueno, la cocina japonesa afortunadamente es muchísimo más amplia que el sushi, que es solo comida rápida, pero a que sí. Y sí, bueno, finalmente alguien abrió un pequeño restaurante japonés y luego alguien abrió un restaurante sushi. Luego un chico español pues estudió sushi con un chef japonés y abrió su sitio de sushi y hoy puedes conseguir sushi en multitud de lugares aquí, como otras muchas formas de cocina internacional que se han venido generalizando en un mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, que era muy refractario a la cocina internacional, por decirlo de algún modo. Ah, en los incendios en California descubrieron una virgen entre los escombros. Yo, wow, milagro. Porque a rajatabla quieren que creamos esas patrañas, que porque no se quemó ya es milagroso. No hay muchas casas que no se quemaron, las casas hechas de concreto. Las casas hechas de concreto, de lo que en México llamamos de obra, de ladrillo y hormigón armado o concreto armado, pues esas casas no se queman porque eso no se quema. Pues que en Estados Unidos se siguen haciendo las casas de madera. Y de esto vamos a hablar luego, porque de hecho traemos unas historias de horror respecto de aquello, pero vamos a hablar de eso un poco más tarde, porque ya son casi las 8:30 para poder ver el cosas que sabemos, entonces mejor sigo refiriendo. Mauricio, ¿crees o piensas que el hecho de que los trans se sientan de otro sexo es lógico? Es que no tiene nada que ver con la lógica.
Si tú te sientes así, te sientes así. Ya, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Fíjate, aquí hemos hablado, porque en este canal se ha hablado de todo y con gente de todo. Y cuando ven ustedes la lista de entrevistas que tenemos, cuidado. Aquí ha estado Melanova, que es, él dice que le hablen como él y que él es un hombre que transicionó a mujer y que es antitransición, pero es transgénero. Y hemos hablado ampliamente sobre el tema. Si alguien está convencido de que si alguien nace con cromosomas XY y con el aparato genital masculino, pero está convencido, su cabeza dice que es una mujer, dale, está bien que lo sea. Que quede claro que es una mujer trans, no, nada más. Pero por supuesto, y no tiene por qué perder ningún derecho, ni tiene por qué no poder querer a la gente que quiera, ni tiene por qué no tener la vida que quiera, y si quiere transicionar y hacerse cirugías y demás, está en todo su derecho como adulto y vigilado por psicólogos que sepan, pues, que puedan determinar si realmente quiere eso o solo cree que lo quiere, que nos pasa a veces. Lo mismo que en la eutanasia, cuando alguien quiere que él finalice su vida, pues ahí se le valora psicológicamente para ver si lo que no tiene es una depresión brutal y una vez en la depresión querría seguir viviendo. Hay formas, sabemos ya de esto, pero de ahí afuera la lógica a mí me da exactamente igual. La gente tiene derecho a ser feliz y eso es lo que más me preocupa a mí. Cuando tu felicidad depende de hacer infelices a otros o de ser injusto con otros, no estoy de acuerdo. Pero esto no le quita nada. Mira, tengo una amiga que cuando la conocí pues era un chico y del grupo del BBS, del tablón de anuncios, del tablón electrónico, donde conocí al grupo de amigos que tengo hasta el día de hoy, ¿no? Y yo lo conocí como un chico y un día, bueno, a veces comíamos, tuvimos algunas reuniones para desvirtualizarnos, de las que hablé incluso en el video de los jesuitas, y dejamos de vernos un tiempo y un día quedamos de reunirnos en, el, en la cantina La Ópera para comer. Y de pronto apareció en el tablón de mensajes este compañero y dijo, ¿les molesta si voy de minifalda? Y dijo, por mí, como si vienes de tutú, pues yo lo que quiero es verte a ti, conversar contigo, me da igual cómo vengas vestido. Había empezado su transición hace 30 años. Que eso es para quitarse el sombrero, porque sufrió lo indecible, era informática, y el trabajo le costó que sus clientes aceptaran o que era una mujer, Alejandra. Pero fue verdaderamente heroico que hace 30 años hiciera su transición, ¿no? Voy a tener algo en contra de esa gente, no tengo nada en contra de nadie. Cada quien vive su vida feliz como quiere y si logra la felicidad, que les duela a los amargados, ¿no? Así que la lógica no creo que tenga nada que ver. Claudio Burgos dice, hola Mauricio, muy bueno tu canal, en mi caso no soy ateo, soy agnóstico. En base a eso, ¿nunca has evaluado la posibilidad de que quizás sí pudiese existir un gran arquitecto? No desde la visión fe. ¿Desde cuál visión? Si yo no tengo la capacidad de definir a Dios, una deidad. Entonces, yo lo que puedo decir es, las que me presentan, decir esta es ilógica, esta es irracional, esta es absurda, esta es idiota, esta no puede ser. Y ya. Pero cuando tú me dices que eres agnóstico, me estás diciendo que tienes una posición que a mí me parece muy razonable, la comparto. No puedo demostrar que no existan todos los dioses que se le ocurran a los 8.000 millones de seres humanos que están votando por esta tierra en este momento. A lo mejor a algunos se le ocurre una deidad tan inteligente que no puedo refutar. La cristiana la puedo, la islamo-judio-cristiana es fácilmente refutable con el problema evidencial del mal, ¿no? Pero no creo, no, igual no puedo demostrar la inexistencia de todos los dioses que se les ocurran. En ese sentido soy agnóstico. No quiere decir que dude si existe o no. La gente confunde agnosticismo con la duda. No, simple y sencillamente no lo sé con certeza.
pero al mismo tiempo soy ateo porque no creo que lo haya. Son dos planos distintos, uno es el plano racional y el otro es el plano emocional. Racionalmente sería agnóstico, digamos que por rigor metodológico, pero personalmente soy ateo porque no creo que exista ningún Dios, no veo ninguna evidencia de ningún Dios y no... ¿Tú crees que puede haber un Dios y entonces solo eres agnóstico, pero no eres ateo? Es absurdo. No, no es absurdo. Hay gente que puede ser teísta y agnóstico. Si no puedo demostrar que existe Dios, pero lo creo firmemente, pues mira tú. Es raro, pero adelante. Pero no, nunca me lo he planteado porque los dioses que me plantean tienen problemas muy graves al confrontarlos con la realidad. Y tenemos que fijarnos en la realidad. Entonces, un gran arquitecto, ¿para qué? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué crear el universo para crear un mundo en el que viva una especie como la nuestra que tenga niños con cáncer? ¿Cuál es la lógica? Explícamela. Donde haya unos gusanitos que se llaman los loa, me parece que se llama, que, que atacan a los niños y parasitan sus ojos y los dejan ciegos. Lo creó el gran arquitecto, que me explique por qué. ¿Por qué esa bajeza? Porque ninguna de las personas que yo conozco se le ocurriría, ay, mira, vamos a crear un gusano para que parasite los ojos de los niños. Oye, no, no hagas eso. Nos parece incorrecto, nos parece abominable, nos parece una idea asquerosa, nos parece repugnante y cruel. Si tu gran arquitecto crea eso, pues tendría que darme muchas explicaciones. Pero nada más así como, ay, pues es que lo creó todo. Ya, pues, si tiene la capacidad de crear todo, tiene la capacidad de hacerlo bien, ¿no? Y hacerlo bien no es con cáncer infantil. No, ni hacerlo bien tampoco es con asesinos en serie, que depredan a personas inocentes. No, no concibo un gran arquitecto capaz de eso. Concibo que la evolución nos pueda llevar a esas barbaridades, sí, y concibo que nuestra obligación es mejorar la evolución como seres humanos. Hoy, en cosas que sabemos, decíamos hace un rato, vamos a hablar de las maravillosas máquinas de Herón de Alejandría y volvemos en 7 minutos. Uno de los grandes inventores antiguos nos recuerda cuán fácil es olvidar el conocimiento que ya hemos reunido. Seguramente usted ha escuchado decir que quizá los antiguos tenían conocimientos muy superiores a los que creemos que tenían, lo cual con frecuencia solo quiere decir que quien habla no está muy bien informado, pero cree que su ignorancia es compartida por toda la humanidad y lo que él o ella no conocen, no lo conoce nadie más. Afortunadamente no es así. Que los antiguos griegos habían desarrollado el odómetro o cuenta kilómetros y que fue probablemente usado para calcular las distancias recorridas en el desenfrenado viaje de conquistas de Alejandro Magno. Que las romanas sabían teñirse de rubias o que el genio chino Shang Heng inventó un sismógrafo primitivo son datos que nos muestran sobre todo la profundidad de nuestra ignorancia sobre el pasado, que nos gusta imaginar mucho más oscuro y brutal de lo que ya de por sí efectivamente era. Quizás la diferencia entre los logros de las culturas precientíficas y los avances logrados por la humanidad desde que se desarrolló el método científico alrededor del siglo XVII es que, por una parte, nosotros contamos con explicaciones demostrables de los principios del funcionamiento de ciertas cosas, y por otra, que el conocimiento y sus productos tecnológicos hoy no son patrimonio de una élite, sino de toda la humanidad. Esto último puede ser el secreto para que no se pierda. En el pasado, los principios que hoy están al alcance de todos quienes asistan a la escuela podían ser un bien guardado secreto, y es fácil imaginar cómo provocaban el asombro entre el pueblo llano, no solo incapaz de entender, sino sin los medios, información, escuela, medios de comunicación, para aspirar a entender lo que parecía claramente magia. Es lo que ocurrió con Herón, inventor que en el siglo I de la era común asombró a su natal Alejandría con una caudalosa sucesión de máquinas, aparatos, ideas, propuestas que iban desde la matemática pura hasta la aplicación tecnológica de los conocimientos de entonces. Sus trabajos le ganaron el mote de mecánicos, el hombre mecánico.
Como tantos científicos de su época, Herón realizó su trabajo en el Musaeum, el museo anexo a la legendaria Biblioteca de Alejandría, donde era profesor. Este Musaeum, donde Hipatia enseñaría e investigaría 3 siglos después, se había concebido como heredero del Liceo de Aristóteles, lugar religioso de culto a las musas y espacio de enseñanza y debate. Quizá el aparato por el que es más conocido Herón es la eolípila, una primitiva máquina de vapor que, sin embargo, no hacía más que hacer girar una bola que recibía vapor de un caldero y lo expulsaba mediante 2 tubos acodados en su ecuador. Sin embargo, la falta de aplicación práctica de este invento contrasta con el resto de la enorme cantidad de invenciones prácticas, incluso económicamente rentables, que logró Herón, muchas de ellas para los templos, donde es muy posible que los fieles no conocieran los principios que hacían moverse a los aparatos de Herón, como la mágica máquina dispensadora de agua bendita o las puertas del templo que se abrían y cerraban, al parecer milagrosamente. Era la aportación de Herón a la promoción de sus creencias paganas en una Alejandría que era un punto de encuentro de todas las religiones y donde todas buscaban fieles y limosnas con objeto de ser más poderosas e influyentes. Herón dejó un legado de al menos una docena de libros, pero probablemente varios más. Los conocemos en griego, copias medievales y traducciones del árabe. En unos se ocupa de la geometría y las matemáticas aplicadas a fin de calcular el área y el volumen de distintos cuerpos. En otros estudia la propagación de la luz y el uso de espejos para objetivos tan prácticos como medir longitudes desde la distancia. El dispositivo dióptrico, antecesor del teodolito que siguen utilizando hoy los agrimensores y topógrafos. En sus libros nos da también su descripción de diversos autómatas, objetos que giran, ruidos producidos automáticamente, sus famosas puertas del templo y una colección de unos 80 aparatos mecánicos que funcionan con aire, vapor o presión hidráulica, entre ellos la eolípila, una bomba de 2 pistones utilizada para extinguir incendios. Un libro más estaba dedicado a máquinas de guerra y 3 más al arte de mover objetos pesados, recordándonos que la capacidad de mover grandes piedras que exhibieron los antiguos no era sino expresión de sus conocimientos, es decir, tecnología, no magia. Para los modernos historiadores, las máquinas maravillosas de Herón lo son aún más por ser el creador de los dispositivos de control por realimentación, que es el principio de lo que hoy conocemos como cibernética y que no se refiere únicamente a la informática, sino a todas las máquinas o dispositivos autorregulados. Por ejemplo, Herón diseñó un cuenco de vino que se llenaba solo, o eso parecía. El ingenioso diseño tenía un flotador que, al bajar a cierto nivel de líquido, como los de nuestras cisternas, abría una válvula y suministraba vino hasta que el flotador la cerraba nuevamente. Eran las primeras máquinas que, así fuera primitivamente, tomaban decisiones con base en su diseño sin necesidad de la supervisión de un ser humano. Un órgano de agua que usaba una corriente para interpretar música, un dispensador de agua bendita en el que la moneda depositada por el fiel levantaba una palanca que surtía agua hasta que la moneda, por su propio peso, se deslizaba, caía y cerraba la válvula. No fue sino hasta el siglo XVI cuando volvieron a crearse dispositivos de realimentación, los hornos e incubadoras controlados por termostatos. La historia de cómo se olvidaron algunos de esos conocimientos puede enseñarnos mucho de frente a grupos fundamentalistas, anticientíficos y con motivaciones religiosas. Los conocimientos reunidos por varias culturas fueron olvidados con relativa facilidad ya 2 veces, una en el occidente cristiano y otra en el oriente islámico. Es difícil subir una montaña. Requiere habilidad, preparación y gran esfuerzo. Pero caer de ella al abismo es rápido, sencillo y no requiere más que un tropezón. Uno de los grandes logros de Herón de Alejandría fue su teatro mágico, desarrollado a partir de las ideas de Filón de Bizancio, ilustre científico y mecánico que antecedió 300 años a Herón. De modo totalmente automático, el dispositivo desplegaba su escenario y en él se desarrollaba una historia con diminutos muñecos humanos, delfines, dioses, barcos y hasta efectos de sonido y llamas producidos automáticamente. Muchas máquinas de Herón se han recreado gracias a sus descripciones, pero de estas solo tenemos el relato de lo que hacía y el asombro que causaba entre los espectadores. Pues así es, la bonita historia, la apasionante historia de Herón de Alejandría. Bueno, vamos a seguir porque vamos a hablar de lo de los incendios. Hay una cosa que en concreto me preocupó antes de entrar en la historia de horror. Y es la gente que festejaba el dolor de los ricos,
en este caso festejaba la pérdida de sus hogares y de sus recuerdos y de su perro, de sus cosas. Y a mí no me parece moralmente tan distinto como los ricos que dan la espalda a la desgracia de los pobres, ¿no? O sea, voy a decidir si simpatizo o me solidarizo contigo dependiendo no del color de tu piel, sino del tamaño de tu cartera. Y pues yo no creo que sea correcto. Ambos deshumanizan al otro. Ambos juegan a que el otro tiene la culpa de su desgracia por ser pecador. Los pobres son pobres porque quieren, los ricos se merecen lo que les pase. Ambos manejan una visión religiosa donde la injusticia es la forma de justicia que aplican las fuerzas superiores. Como me lo dijo precisamente alguno de los espectadores aquí, justicia poética, que un actor que nos ha divertido mucho en películas que pagamos por ver haya perdido su casa. ¡Ay, qué bonito! No, oye, no. Pero sienten que su crueldad está plenamente justificada. Yo no tengo por qué ser solidario con los pobres, no tengo por qué ser solidario con alguien que tiene dinero. Y lo peor es que ambos consideran que están en la cúspide de la moral, que su superioridad es innegable y que el universo juega a su favor y los libera de toda responsabilidad hacia la humanidad en su conjunto. Esto no es una ideología ni es una forma de analizar la sociedad, es la psicopatía vestida de novia, de verdad. Siempre lo digo y vuelvo a ello, todos tenemos exactamente el mismo derecho a ser felices en nuestra vida. Y si yo creo que hay que luchar para que los pobres tengan los mismos derechos a la felicidad que los ricos, no puedo dedicarme a luchar para que los ricos tengan derecho a mayor infelicidad. Obviamente habrá casos donde las fortunas son obtenidas de manera absolutamente ilegítima, de manera repugnante, de manera explotadora, de manera represiva, lo que fuere, de manera ilegal o inmoral, y en esos casos se critica eso, se critica la forma en que se obtuvo esa fortuna y se critica la calidad moral de la persona que la obtuvo. Pero cuando sale un actor como Steve Guttenberg, que lo vi yo ya en 2 o 3 ocasiones ahora, que estaba luchando en contra de los incendios y ayudando a la gente a mover sus autos, y que es una estrella del cine que ganó millones con Academia de Policía y con Tres hombres y un bebé y con un montón de películas que ha hecho, que se está reventando allí, digo yo, qué bien, ¿no? ¿Por qué quiero que se le queme en la casa a Steve Guttenberg? ¿Qué beneficio a la humanidad, a la justicia, a la seriedad consigo yo? No sé, no lo encuentro. Pero, bueno, antes de hablar de eso, por cierto, Gelvita Menino dice, una estatua de piedra de una Virgen de Guadalupe entre toda la casa de madera, que según el milagro es que ni siquiera se ahumó. No tenía por qué ahumarse, el humo va hacia arriba, no va hacia los lados. Ahora somos expertos en incendios. Esta semana en Internet toca ser expertos en incendios. Y los expertos en incendios no saben, los que están, por supuesto, en ropa interior, con una cerveza en la mano, viendo Internet, no saben cómo funciona el fuego, y el fuego funciona de maneras muy extrañas, como lo demuestran los casos de aparente combustión humana espontánea, que no han sido más que incendios. Pero que los expertos, un experto en incendios que ha visto miles de incendios a lo largo de su vida, que ha estudiado los reportes de incendios en distintos países de distintos jefes de bomberos, te va a explicar cosas que no te va a explicar el tarado que está, insisto, en ropa interior con una cerveza en la mano, en el sótano de su mamá viendo Internet. Así que no sé qué es un rojaigio, pero se lo voy a pasar a mi hijo para ver qué me dice, porque seguramente es alguna cosa en guaraní. Y ya no habla guaraní, eso es muy raro. Pero bueno, hablando de los incendios, historias de horror del libre mercado. Y aquí voy a tener que meter el trocito que no traje, lo siento. La presentación de historias de horror del libre mercado. Va bien. En noviembre, acuérdense que bueno, hubo el caso del asesinato del presidente de United Healthcare, Brian Thompson, donde también mucha gente se alegró de que lo mataran como si su muerte hubiera resuelto el problema de las aseguradoras en Estados Unidos.
por supuesto, no lo ha resuelto, ni mucho menos, ¿no? Y que el señor estaba desempeñando un empleo, lo estaba desempeñando como le ordenaban que lo desempeñara, pero ahí siempre los accionistas son los que se esconden detrás de los presidentes y directores generales de las empresas, porque todas estas empresas son propiedad de accionistas. Y muchas veces esos accionistas son las grandes fondos de pensiones de los Estados Unidos en los cuales está invertido el dinero de los propios trabajadores, lo cual crea un círculo vicioso enorme, pero no me voy a meter en eso ahora. Una de las más grandes compañías aseguradoras de Estados Unidos en noviembre, Anthem Blue Cross and Blue Shield, había declarado unilateralmente que ya no iba a pagar por toda la anestesia en las operaciones. Sí. Ellos decían, te van a poner una prótesis de cadera. Yo te pago 3 horas de anestesia y si la operación dura 5, bueno, esas 2 horas ya las pagas tú. Que es la exacción, el despojo al que se ven sometidos los estadounidenses cada vez que necesitan atención médica, porque a las aseguradoras también se les pagan coaseguros, se les pagan deducibles y nunca estás cubierto al 100%. La única forma de estar cubierto al 100% es tener mucho dinero y pagarte tú tu propia atención en los mejores hospitales de los Estados Unidos. Pero te va a costar un huevo de la cara y la llama del otro. Entonces, el anuncio salió a la luz precisamente por el asesinato de Brian Thompson, pero en diciembre finalmente la aseguradora decidió que, bueno, no, sí va a pagar por toda la anestesia, así como decía originalmente el contrato de seguro que firmó la gente, y los contratos de seguro y las coberturas de seguro de salud, que yo he dicho, yo traduzco mucho de esto, son folletos de este tamaño donde te dice qué está cubierto y qué no está cubierto, o hasta qué punto está cubierto. Tú, bueno, puedes tener un trasplante de riñón hasta de $50,000. Oye, si costó 60,000, pones 10,000. Y aparte me pagas el deducible y el coaseguro. Entonces, el punto es que ante los incendios en California salió a la luz una cosita que había hecho sobre todo uno de los más grandes aseguradores de California, que es State Farm. Y que el pasado verano vio la realidad, y la realidad incluía cosas como la siguiente. Debido al exceso de lluvias que hubo en California el año pasado, porque tú sabes, la sequía está matando a todo el mundo, el exceso de lluvias que hubo en California aumentó la maleza, hizo crecer los árboles, hizo crecer la hierba, y cuando hay temporada de sequía, todo eso se convierte en yesca para los incendios, que es lo que hemos visto. Estos incendios forestales que se dan cuando hay las condiciones necesarias de sequedad, de vientos a una gran velocidad, vientos de hasta 150 kilómetros por hora que se han visto en los incendios en California, y cuando aquello prende verdaderamente de una manera extraordinaria. Hemos visto remolinos, tornados de fuego en California. Bueno, pues viendo cómo venían las cosas entre que había mucha lluvia y luego pues iba a haber mucha maleza, iba a haber mucha yesca, y a partir del verano del año pasado, State Farm, decíamos, la aseguradora de California, empezó a cancelar cientos de pólizas contra incendios de residentes de California y concretamente de Pacific Palisades, el barrio de superlujo que quedó absolutamente arrasado, salvo por las 2 o 3 casas de ladrillo y concreto que hay por ahí. Pero la compañía lo justificó, dijo, es un intento de evitar un desastre financiero, el desastre financiero de pagar los seguros de las personas que pierdan sus casas. Porque la frecuencia y gravedad de los incendios forestales está aumentando en California, en especial en las zonas de más riesgo como Pacific Palisades. Pero es que cuando tú te aseguras en una zona de más riesgo, tú pagas una prima mayor para estar protegido. Y la gente se asegura precisamente porque está en una zona de riesgo y está dispuesta a pagar una prima más alta.
La gente no sabe cómo funcionan los seguros habitualmente. Y los seguros comenzaron como una especie de fondo mutuo de los inversionistas de organizaciones como la Compañía de las Indias Occidentales de Holanda, de los Países Bajos, donde todos ponían dinero por si alguien perdía su barco, pues se lo reponían, ¿no? Entonces era un fondo de apoyo mutuo, una tesorería en común, que a todo el mundo, además a los liberalotes y a esta gente les parece muy bien eso, ¿no? Era una cosa bien solidaria. Como cuando lo haces con los impuestos ya no les parece bien. Oye, vamos a juntar los impuestos de todos y al que se enferme le pagamos la atención médica. ¿Y yo por qué la tengo que pagar? Porque si te pasara a ti, la pagaríamos entre todos. No, yo no quiero pagar. Es nuevamente la doble o triple o cuádruple moral con dos giros al frente en posición C que suelen hacer los liberalotes y ultracapitalistas. Bueno. Luego, con el tiempo, se desarrollaron las llamadas tablas de muerte, tablas de mortalidad. Es donde los actuarios entran a hacer estrictamente cuestiones de cálculos matemáticos. ¿Qué probabilidades hay de que te mueras? Y haciendo las tablas de mortalidad de una sociedad determinada, de un pueblo, de una ciudad, de un país, de una región, se puede determinar qué probabilidades hay de que te mueras y por lo tanto cuánto tienes que pagar de prima de seguros para que me convenga asegurarte. Esencialmente, las aseguradoras apuestan a que no te, en el caso del seguro de vida, las aseguradoras apuestan a que no te mueres y tú apuestas a que sí te mueres. Conforme te haces mayor, pues es más difícil asegurarte o pagas primas mucho más altas porque evidentemente más gente a edades muy avanzadas pues, se muere. Finalmente, al final, todo el mundo se muere, no sé por qué. Una costumbre rara que tenemos los seres humanos. Entonces, los actuarios existen precisamente en las aseguradoras para determinar esquemas de pago de primas que permitan pagar los siniestros ocurridos, los incendios en este caso, o las pólizas de vida o las pólizas de seguro de enfermedad, y además dejarle una buena ganancia a los accionistas porque las empresas se hacen para ganar dinero, no para ser buenas personas. No quiere decir que no haya buenas personas en las empresas, conozco muchísimas empresas con muchísimas personas magníficas. State Farm anunció en abril de 2024, en abril del año pasado, que habría cancelado 72,000 pólizas en el estado de California de casas y apartamentos, departamentos o pisos, 30,000 de los cuales eran casas independientes, lo que en España llamamos chalés. De acuerdo a State Farm, alrededor de 1,600 casas aseguradas en Pacific Palisades perdieron la cobertura debido a esta decisión. Como dijeron en febrero de 2023, el aumento de las primas por sí mismo sería insuficiente para restaurar la fuerza financiera de State Farm, de la aseguradora. Y entonces pues, tenemos que actuar para reducir nuestra exposición general y que esté más al tamaño, en proporción del capital que tenemos a mano para cubrir tal exposición. Y esto ya lo han hecho la mayoría de los aseguradores de California. Nosotros no queríamos hacerlo, sabemos que será muy difícil para los tenedores de pólizas que van a ser afectados, pero lo hacemos. Ahora los aseguradores, las autoridades de California tardíamente están tratando de evitar que los aseguradores se retiren del mercado. Y en diciembre, el Estado aprobó una nueva norma que exigiría a las compañías de seguros que ofrecieran cobertura a los residentes en zonas de riesgo. Los aseguradores tendrán la obligación de expedir pólizas en áreas equivalentes al no menos del 85% de su participación de mercado a nivel de todo el estado. Que son números que nos dicen quizás poco. Pero, decían las autoridades, los californianos se merecen un mercado del seguro
confiable que no se retire de las comunidades más vulnerables a los incendios forestales y al cambio climático. Las razones de la empresa pues, son las razones de la empresa, pero ¿dónde queda toda la historia que nos cuentan incesantemente sobre el libre mercado, sobre las ventajas del libre mercado, sobre la competitividad, sobre la reducción de precios y sobre la certeza que te da una empresa que como quiere ganar dinero, se trata bien a sus consumidores y a sus clientes? Pues a veces esa historia funciona y a veces esa historia no funciona. Y en el caso de California no se sabe todavía porque la situación sigue siendo crítica, pero en las próximas semanas sabremos cuántas de las personas que perdieron sus casas no les van a dar ni una maderita así de recuperación de todo lo que han perdido. Como decía, en Estados Unidos se siguen haciendo casas de madera y el otro día un arquitecto que conozco lo explicaba de una manera maravillosa. Es primero que nada es por costumbre, segundo porque se ha creado ya un mercado de la construcción a lo largo de siglos, ya de un mercado de la construcción donde los constructores en Estados Unidos son carpinteros, no son albañiles con el resto del mundo, donde el apego a la casa es mucho menor y las casas no se hacen para durar 100 o 200 años, sino para durar por lo que duren. Y porque la gente se cambia de casa con mucho menos peso emocional del que los seres humanos que decimos, pues aquí nací y aquí me quedo y aquí estoy bien, ¿no? Hay gente que vive toda la vida en su casa, en su piso, en su pequeña cabaña incluso, no tienen ese apego a los estadounidenses y además una casa que te cuesta $100,000 construirla puedes vender en 500,000 si la haces de madera, si la haces de obra, de ladrillo y concreto, pues te costará 250,000 y no la vas a vender a más de 500,000 tampoco. Entonces, esta es otra razón económica para que sigan construyendo en madera las casas de los ricos, de los actores, de los músicos, hasta de Carlos Mejía Godoy, el nicaragüense aquel de Quincho Barrilete, eran casas todas de madera, y esa es la historia de horror que nos ofrecen ahora las aseguradoras de los Estados Unidos. Dice Edgar Gutiérrez, que su novia se enojó porque comentó algo de lo ostentoso de la Iglesia de la Luz del Mundo. Pues qué mal. Dice en quien mamé, no quiero promover a este youtuber, y lo promueve, pero ahí los canadienses están diciendo locuras, quieren nacionalizarse mexicanos, que para votar por AMLO y que Claudia muy inteligente, pues que lo hagan. ¿No se va a cambiar algo? ¿Cuántos canadienses pueden hacerlo? 200. Déjalos. Preocúpate de otras cosas. Preocúpate, por ejemplo, de que Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado, porque ya fue confirmado, o sea que a partir del lunes es el secretario de Estado de Estados Unidos, está planteando la intervención militar, ahora sí, directamente contra los cárteles en Estados Unidos, al considerarlos organizaciones terroristas. Hay una serie de disposiciones de las que ha tenido Estados Unidos como policía del mundo que le permiten atacar las centrales de los cárteles, por ejemplo, sin que eso se considere una invasión a México, porque solo está atacando a los terroristas, que es un poco lo que hacen en Yemen. En Yemen van contra los hutíes, pero no están invadiendo Yemen. Están solo matando terroristas yemenitas, ¿no? Terroristas hutíes. Preocúpate, porque lo mismo está diciendo la nueva procuradora, que es una tipa de mucho cuidado, la nueva Procuradora General de los Estados Unidos, la Fiscal General de Estados Unidos, cuya confirmación ayer vi una parte y es increíble que sea gente que le preguntes quién ganó las elecciones de 2020 en Estados Unidos y te diga que no lo sabe. Que el presidente es Biden, pero ella no sabe quién ganó. Y siguen afirmando que en el 2020 ganó Trump. Cuando no ganó, evidentemente. Pero que esta gente se esté planteando ahora sí intervenir en México y no responsabilices a López Obrador y a Claudia Sheinbaum
porque sus políticas han sido tan absolutamente ineficaces en el control de la delincuencia en México, donde el 25% del territorio mexicano está controlado por la delincuencia organizada, y que no le haya dado al ejército los puertos, y le hayan dado al ejército aeropuertos, y le hayan dado al ejército el Tren Maya, y le hayan dado al ejército hoteles, y le hayan dado al ejército un montón de cosas, menos la responsabilidad de matar a quienes están matando mexicanos. Y por la Fuerza Aérea Mexicana no ha bombardeado ninguno de los lugares donde se sabe que viven los narcotraficantes, por ponerte un ejemplo. Y que esa desidia, esa irresponsabilidad, ese abrazos no balazos, tan absolutamente idiota desde el punto de vista del análisis y el combate al crimen en cualquier lugar del mundo, te lo dice cualquier criminalista serio, esté abriendo las puertas a que Estados Unidos se plantee esto. Porque si tú estuvieras haciendo tu trabajo, no de proteger a Estados Unidos en contra del narcotráfico, tu trabajo de proteger a los mexicanos en contra de los delincuentes, si estuvieras cumpliendo con la obligación constitucional que tienes hacia todos los mexicanos, si estuvieras invirtiendo dinero, capacitación, armamento, información, trabajo de inteligencia, que fue el que no hizo desde Calderón, por eso la guerra de Calderón fue tan desastrosa, porque ni el ejército mexicano estaba preparado ni tenía los elementos de inteligencia necesarios para estar por delante de su adversario estaba por delante de él, porque sí tenía informantes al interior del ejército, ¿no? Según sabemos. No has invertido en todo ese trabajo, ni López Obrador lo ha hecho, ni Sheinbaum lo está haciendo, y abres la puerta a que en la peor administración de la historia de los Estados Unidos, la más radicalmente de ultraderecha, la más despreciativa de todo lo que es México, porque pues, finalmente somos los que invadimos el país y solo mandamos violadores y asesinos, como dice Donald Trump, ahora se planteen esto. Y que tu respuesta no sea, vamos a combatir a los narcotraficantes, no los necesitamos a ustedes, podemos solos, no lo habíamos hecho, pero ahora lo vamos a hacer. Y tú sea, Estados Unidos nos tiene que respetar. Hombre, y te lo crees. Si tú has abierto la puerta a esto. Eso deberíamos preocuparnos, no de los canadienses que vienen a a votar por Sheinbaum. Bueno, ¿qué contestar a los religiosos que te dicen los caminos de Dios son perfectos, que este mundo es imperfecto? Punto. No hay más. Si un Dios perfecto puede hacer un mundo imperfecto, tiene que explicar por qué. Porque todavía ciertas cosas las puedes explicar con el libre albedrío, pero el cáncer infantil no. Así que, ah, curioso cómo algunos se ponen la bandera del feminismo para atacar a Clinton. Tengo un pariente así y es una parodia del mundo today viviente. Eh, pero el feminismo, es que ¿qué tiene que ver el feminismo con eso? El feminismo es la igualdad de las mujeres. Si una mujer libremente se quiere acostar con un señor que es casado, pues el problema es entre el señor casado y su esposa. Nada más, nada más. Porque las mujeres ahora tienen la libertad de poder disponer de su cuerpo y de su sexualidad como mejor les plazca. O cada vez más se acercan a eso que los hombres hemos tenido toda la vida, ¿eh? En toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, en la India, en Asia, entre los mexicas, entre los mayas, entre los incas, entre las distintas sociedades europeas, el hombre siempre ha tenido libertad absoluta de ejercer su sexualidad y eso apenas la mujer lo está obteniendo desde la existencia de las píldoras anticonceptivas, que es en los años 60. Que una mujer utilice su sexo como mejor le parezca y viva su sexualidad como le dé la gana, no creo que debe ser un escándalo del feminismo, al contrario, es un logro del feminismo, sin duda alguna. Ah,
Bueno, el impeachment contra Clinton no fue por la cuestión sexual, sino porque mintió a la comisión investigadora sobre ese caso. No me acuerdo del de otra mujer, pero sí mintió. Mintió bastante menos que Donald Trump, que pagó por el silencio, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos pendiente? Bueno, yo quería hablar de esto porque no sé si en México se ha estado hablando de esta situación, que es la de Nacho Cano y lo que yo considero que es el naufragio hispanista, porque, mira, cuando defiendes que el Imperio Español fue una institución que se dedicó al reparto de gominolas y de banderitas para los que cayeron bajo su dominio en América y en Asia, incluyendo Filipinas y Guam, por supuesto, y en África. Y el Imperio Español era una empresa para lograr la felicidad de todos sin ningún daño para nadie, haciéndolo, bueno, una obra de caridad espectacular, que es lo que dicen los hispanistas. Pues entonces lo que haces es no explotar a la gente hoy, a la gente de los países que antes fueron parte del Imperio Español, ¿no? Pues aquí tenemos el problema. Hace unas... a ver, voy a empezar por el principio. Hace un par de años, Nacho Cano, que era el antipático de Mecano, del trío aquel de tecnopop español, cuyo mejor elemento era, por supuesto, Ana Torroja como cantante, porque entre Nacho y su hermano se escribían unas letras de Ay mi madre, con unas rimas que dices tú, que yo esto lo presento en mi taller literario, y el director del taller literario y todos mis compañeros del taller literario me pegan. Si yo a Eugenio, si a Dalí lo llamo Eugenio, probablemente me pegan, ¿no? O si rimo Nueva York con jamones de York, York y York, no, bueno, pero eso era Mecano. Y Nacho Cano hace un par de años decidió, es un hombre profundamente de derecha, decidió que iba a ser la gran exaltación del hispanismo a través de un musical de 3 horas de duración. Dicen que es más pesado que una vaca en brazos o un collar de sandías. Exaltando la conquista de México, exaltando el catolicismo, exaltando el racismo, exaltando a Hernán Cortés, que es el verdadero protagonista de esta historia, y darle alas a la España sin complejos que exalta la conquista y la colonia. Y su pretexto fue Malinche, la doña Marina, porque Malinche era Hernán Cortés, no lo olvidemos. Luego se retorció esto, pero su pretexto era doña Marina, a que la considera una especie de heroína, porque fue regalada como esclava Hernán Cortés y pretendió vengarse de los mexicas, y además para cimentar su posición ante su amo, su dueño, su propietario, Hernán Cortés, aprendió español y entonces ya no tenía que usarse una traducción doble. Me explico. La traducción se hacía de la siguiente manera. Doña Marina sabía náhuatl y maya. Y Jerónimo de Aguilar, que había sido rescatado por las fuerzas de Cortés de la península de Yucatán, de Cozumel, Jerónimo de Aguilar hablaba maya, porque estuvo varios años en tierras mayas, después de un naufragio. Jerónimo de Aguilar hablaba español y maya. Entonces, Hernán Cortés se comunicaba con Moctezuma y con otros de la siguiente manera. Hernán le decía a Jerónimo de Aguilar lo decía en maya. Doña Marina traducía del maya al náhuatl y se lo decía al dignatario indígena. El dignatario indígena le respondía en náhuatl, ella lo traducía al maya, se lo decía a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar traducía del maya al español. Esto es, evidentemente, una forma de hacer teléfono descompuesto de la manera más difícil del mundo. Doña Marina inteligentemente y rápidamente aprendió español
y convirtió a Jerónimo de Aguilar en un pasivo para las fuerzas de la conquista. Ella ni era enemiga de México ni era amiga de los españoles. Ella era amiga primero de su venganza personal en contra de los mexicas, pero no en contra de los indígenas en general, y además de su supervivencia personal. Pero Nacho Cano decide glorificarla y como no tiene puta idea de lo que es la historia de México, lo hace. Por ponerles a ustedes un ejemplo del tipo de diálogos que hay entre Hernán Cortés y Moctezuma en esta obra máxima de la dramaturgia internacional, le dice Hernán Cortés a Moctezuma, lo de los sacrificios se acabó. No está bien sacarle el corazón a la gente sobre una piedra. Y Moctezuma dice, hombre, pues mira qué buena idea. Sí, claro. Y luego ya después Moctezuma dice sobre Jesucristo, ya me va cayendo mejor ese Jesús. O sea, está escrito como si hubiera escrito mi sobrino de 5 años. Pero para hacer su show, a Nacho Cano se le ocurrió traer mexicanos, ¿no? Que decoran. Y la historia es que trajeron a una serie de becarios mexicanos a los que al parecer tenían trabajando. Entre otras cosas como bailarines en el show este, que por cierto sigue. Aquí tenemos del 16 de enero al 16 de febrero, tiene temporada Malinche, que la máscara que ustedes ven allí, si saben un poco de culturas prehispánicas, es más bien maya, pues sí, pero qué importa, ¿no? O sea, miércoles cabrones se llama miércoles cabrones porque te dan tacos con poco de picante. Entonces la comida y bebida están incluidas con tu entrada, te dan unos tacos que además me dicen que son más falsos también que un euro con la cara de Putin. Pero el caso es que una de las bailarinas pues denunció a Nacho Cano porque la tenían trabajando en unos horarios delirantes cuando supuestamente era una becaria que tenía que trabajar poquitas horas y estaba estudiando, porque se les habían traído para estudiar. Entonces, en resumen, a Nacho Cano y a 3 de sus colaboradoras en Malinche the Musical, porque no es Malinche el musical o la comedia musical, que es como se diría en español, es que esto es muy hispanista, es The Musical. Se les acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores que les puede costar hasta 6 años de ver el sol en cuadritos. Y contra los derechos de la población inmigrante, penado con hasta otro añito de prisión, para juntar los 4. Se les acusa de fomentar la entrada irregular de 20 bailarines mexicanos y emplearlos como trabajadores en su espectáculo. El Código Penal español prohíbe la imposición de condiciones ilegales a trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas que no sean un contrato de trabajo. Yo te traigo de becario, pero te tengo como empleado. Yo te traigo como estudiante, pero te hago trabajar. El Código Penal eso dice que es un delito. Claro que es esto de las leyes, ¿no? También el hecho de favorecer la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato, pues también está penado. Porque si no haces lo que hacen con la visa H1B en Estados Unidos. Nacho Cano niega que todo esto haya sucedido y ellos explican que los 20 bailarines llegaron a España como becarios y no tenían la condición de trabajadores y su presencia no ha significado el despido de nadie del elenco oficial de Malinche the Musical. Los becarios mexicanos tenían una presencia reducida sobre las tablas, pero era como parte de sus prácticas como estudiantes. Estaban estudiando porque luego iban a hacer el musical en México, ¿no? Como si en México no hubiera escuelas de baile lo suficientemente buenas. Pero ya explicaron los abogados de Nacho que rara vez los estudiantes que viajan a España lo hacen con el visado correspondiente de estudiante sellado en sus países de origen, porque la visa puede demorarse meses, hasta el punto de perder la oportunidad de estudiar. Y tú no quieres que la gente pues, pierda la oportunidad de estudiar en España, amigo mío. Porque en México bailarán, pues, ¿qué bailarán? ¿Sabrán de baile? Así que entraron a España como turistas y aprovecharon el plazo de 90 días que permite la ley de extranjería para iniciar los trámites y obtener el permiso de estudiantes ya estando aquí. Algo que por lo menos es irregular. La solicitud de visado de estudiantes se presentó en tiempo y forma ante la delegación del gobierno, que la denegó repetidamente de forma arbitraria e injustificable, dice Nacho Cano. Pero es que eso
prerrogativa autorizar o no las visas de estudiante. Si para ti es injusto, pues para ti será injusto, pero si es legal, es legal. A pesar de ello, estas negativas se recurrieron ante los tribunales. Los abogados del productor dicen que tienen a su favor al menos 6 prórrogas de estancia concedidas cautelarmente a los bailarines para que estudiaran. Se cumplían los requisitos de plazos establecidos y demás, dicen los abogados. Así que, entre los, una de las bailarinas dijo, no, a mí me están aquí explotando un poco como en la colonia, que dicen que era todo muy bonito y a la hora de la hora, pues resulta que estabas trabajando en la mina 16 horas al día, 7 días a la semana, para mayor gloria del señor este que vino de Extremadura. Entonces, pues, ella los acusó y llegó la policía y detuvo en un momento a Nacho Cano. Como parte de la causa está el sindicato Comisiones Obreras. Comisiones Obreras está vinculado a Izquierda Unida, hermanado a Izquierda Unida, como la Unión General de Trabajadores está hermanada al Partido Socialista Obrero Español. Y Comisiones Obreras dice que esto había sido una maniobra y, por lo tanto, está apoyando a los trabajadores como parte de la causa. Pero, por ejemplo, dicen que estos becarios que venían a estudiar, los tenían a veces trabajando de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche en muchos días. Había explotación laboral y probablemente el delito contra los extranjeros también se cumple por violación de la frontera, dijo el abogado de la denunciante, Leslie Guadalupe Ochoa, que fue la que destapó este asunto. Yo no sé si Nacho Cano sea culpable, a mí siempre me cayó muy mal. Yo me acuerdo que fui a algún concierto de Mecano, y bueno, su hermano me caía bien, y Ana Torroja, pues hombre, era una mona y cantaba muy bien, tenía muy buena presencia escénica, sin duda alguna, pero este estaba como allí, como yo soy el show, pues no, no eres, mano, está feo eres. Pero tú no puedes venir a hacer una obra teatral, musical, de 3 horas, justificando la conquista como una especie de obra de ONG, de ONG del siglo XVI, y al mismo tiempo traer a mexicanos a explotarlos con el cuento de que vienes como estudiante, pero trabajas como trabajador, pero entraste con visa de turista. Entonces yo creo que eso perjudica finalmente el ideal hispanista que tienen estas personas que quieren contar que su imperio no fue lo que fue, que nadie debería, y esto es un error muy López Obradorista, nadie debería acusar a los españoles de hoy de lo que pasó hace 300 años, 400 años, 500 años, porque no son responsables, simple y sencillamente no son responsables. Porque no comparten nada de lo que fue la motivación y el sostenimiento de 300 años de un virreinato que fue enormemente cruel con la población y fue incluso más cruel con los esclavos africanos del África Occidental, el África Oriental, que fueron llevados a México para trabajar en las condiciones más horrorosas imaginables. Pocos españoles estarían a favor de eso, como pocos mexicanos estarían a favor de los sacrificios humanos. Esto fue hace 500 años. Pero cuando quieres reescribir la historia, pues no lo hagas escribiendo una historia igual de mala. Creo yo que así debería ser. Insisto, no creo, y siempre lo he dicho, ni el indigenismo de los indígenas eran tan buenas personas y vivían en relación con la naturaleza, no es cierto. Y respetaban todo, no es cierto, es que sacrificios humanos y chipetote, que te puedo contar 1000 historias horrorosas, incluso en los textos rescatados por José León Portilla, como las recomendaciones del padre a sus hijos, ¿no? De la madre a sus hijas. No, eran una civilización neolítica bárbara. Y los españoles eran una civilización todavía medieval, bárbara, cuando se encontraron con América. Del pasado hay que aprender, pero no hay que revivirlo, porque nunca tiene nada bueno que revivir el pasado.
y creo que las glorias hispanistas, que se quieren encontrar algunas, quedan bastante mal ante lo que parece que es el caso de la explotación de Nacho Cano. Murió David Lynch, ¿puedo hablar de él? No, porque no conozco casi su obra, no soy muy fan de David Lynch. Ah, menciona Mauricio, saludos, ¿cuáles son las principales características que tiene que tener un país para ser socialdemócrata? Mira, te las podría yo contar, pero creo que las deberías buscar tú. Vas a la Internacional Socialista, que es Socialist International, está en inglés, en francés y en español, y de allí tienes lo que es la Declaración de Principios, que estoy abriendo ahora, sobre qué es la socialdemocracia. La socialdemocracia es una ideología de izquierda que considera que debe lucharse en favor de la justicia social a través de la redistribución de la riqueza, el control de los mercados, la fiscalidad progresiva y la defensa de los derechos y las libertades a toda costa. Yo lo reduciría a eso, ¿no? Se busca la igualdad, se busca la justicia, se busca la solidaridad. No se cree que el Estado deba hacerse cargo de todo, pero tampoco se cree que el mercado deba hacerse cargo de todo, sino que se tiene una visión que a mí me parece razonable de que hay ciertas áreas de la economía en las que el Estado tiene que participar en mayor medida, mayor o menor medida, e incluso controlándolas por completo, que hay otras áreas de la economía donde el mercado tiene que hacerse cargo, siempre vigilado por la sociedad representada por el Estado. Cuando te dicen el Estado, siempre quieren que pienses que es así como un poder aislado, ¿no? Los libertarios, los libertardos. Pero cuando dice el Estado, es la representación de la sociedad, es lo que hace lo que quiere la sociedad y se rige por leyes que fueron expedidas por los representantes democráticamente electos de la mayoría de la sociedad. Entonces, la socialdemocracia es la idea de que como sociedad tenemos que defendernos como tal. La idea de socialismo de la socialdemocracia está opuesta al individualismo del ultraliberalismo de tipo Ayn Rand, ¿no? Ningún ser humano sobrevive solo, todos dependemos de los demás, todos debemos apoyarnos unos a otros porque somos un animal social. Y como animal social, si vamos avanzando, pues progresamos para darle más derechos y más libertades a más gente, a grupos que antes no los tenían, grupos racialmente oprimidos, sexualmente oprimidos por mil razones, porque andabas en silla de ruedas y no había rampas en las calles, no había rampas para bajar y subir la acera en los cruces en los cruces de peatones, y ahora las hay, ¿no? Y eso aumenta la igualdad y es más justo, y es el tipo de cuestiones. Lo decía el autor de Abundancia Roja, que es una novela maravillosa sobre cuando la Unión Soviética parecía que iba a funcionar económicamente y no funciona, la corrupción se la comió. Decía, los socialdemócratas son socialistas que se han conformado con cambiar las cosas, aunque no se pueda cambiar el mundo de golpe. Y tratamos de cambiarlas constantemente y tratamos de aumentar los derechos. Aquí en mi comunidad, en Asturias, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo enorme por invertir en vivienda, porque hay una crisis de vivienda en toda España, que las comunidades autónomas tienen que resolver, etcétera. La socialdemocracia es esencialmente eso. Y no nos quiere la izquierda porque no queremos hacer la revolución y tirar muchos tiros y hacer muchos huerfanitos. Y la derecha no nos quiere porque no queremos dejar que el Estado se haga cargo de todo y dejar que los pobres sean pobres porque así es el mundo y la injusticia es correcta. Y si son pobres es porque no quieren trabajar y no porque no tengan oportunidades. Y nadie tiene obligación de darles oportunidades y dejarlos que se mueran en paz. Y nosotros, pues, no creemos eso. Ah, ¿Qué piensas del rey Felipe? Pues el problema es que al rey Felipe no se le conoce.
Al rey no se le conoce porque está enormemente limitado por las leyes españolas. No puede opinar de prácticamente nada. Entonces es enormemente anodino. Si tú oyes los mensajes que da cada fin de año, el rey da un mensaje. El mensaje es enormemente, pues sí, ¿no? Obviedades y el bien común, pues sí está muy bien, todos buscamos el bien común, pero no puede tener una posición política, no puede tener una declaración de política social incluso, más allá de lo que le permite la Constitución, y la Constitución es terriblemente restrictiva con el rey, porque el rey es una figura decorativa que carece totalmente de poder. Yo creo que Felipe hace el intento por hacer bien el trabajo curioso que tiene asignado, eh, constitucionalmente, creo que lo hace como debe hacerlo, de acuerdo a lo que establecen las leyes, pero poco más, ¿no? No es un personaje relevante. Yo siempre he pensado en reyes que tienen mucha mayor presencia, pero Isabel II lo tenía, o Harald de Noruega, ¿no? Harald de Noruega es un rey que todavía tiene poder político. El monarca español no lo tiene. No se lo da la Constitución le quita mucho poder desde el 78, pero sobre todo lo renuncia a todo él después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Así que no hay mucho de qué hablar de Felipe, ¿no? Ah, me gusta el cine de David Lynch, pues debo haber visto algo, pero no soy muy cinéfilo. No, acuérdense que por eso parece que sé de mucho, porque solo hablo de lo que sé. Ah, estoy escribiendo un libro de fantasía surrealista, sobre la mentira, temas que lo manejan de forma muy superficial. Bueno, a ver, que están hablando entre ustedes y ya me empiezo a hacer. ¿Qué consejo le darías a un joven interesado en estudiar periodismo o involucrarse en dicha profesión? ¿Recomendarías algún libro? Te recomendaría el curso que algún día voy a terminar. Mira, te recomendaría varios libros, pero te recomendaría sobre todo que leyeras la prensa, la mejor prensa. De ser posible, aprende francés e inglés, te va a servir como periodista y te va a permitir acceder a una prensa que vale la pena ser leída. Pero sobre todo, si te interesa el periodismo, pregúntate para qué. Si es para trabajar en un periódico, vas a tener muchas limitaciones. Si es para decirle a la gente las cosas que necesita saber, vas a tener muchas dificultades, pero muchas más satisfacciones, más allá del salario, ¿no? Yo creo que se puede ser un gran periodista, pero sobre todo tienes que, si te interesa el periodismo, preguntarte para qué. Yo defino el periodismo como la actividad que consiste en decirle a la gente lo que necesita saber, o lo que quiere saber en muchos casos, ¿no? No lo que quiere oír. Estoy hablando siempre de saber. La gente quiere saber que si se divorciaron unos cantantes muy famosos, pues se los cuentas. Eso también es periodismo. La gente quiere saber quién ganó el partido de del domingo. Eso es periodismo. La gente necesita saber que sus dirigentes mintieron. Los tienes que contar. La gente necesita saber que la economía está en malas o en buenas condiciones. Necesitas contarlo. La gente necesita saber que cuando alguien le dice que la economía está bien, cuando está mal, está mintiendo, o al revés, cuando está mal y dice que está bien, está mintiendo. Esa es la función del periodista, contar las cosas. Es una carrera de transmisión cuya eficacia depende de su capacidad de manejar el lenguaje con eficacia y de contar las cosas de manera interesante. Lo que decía yo respecto de Monsiváis el otro día, lo puedo decir al respecto de varios periodistas. La capacidad de contar bien las cosas es mucho, mucho, muy importante. Lee historias de periodistas, más que leer libros de periodismo, lee historias de periodistas. Hay periodistas que fueron relevantísimos como periodistas y malísimas personas, como Stanley, el que encontró a Livingstone. Que Livingstone había ido a buscar las fuentes del Nilo, había desaparecido y mandaron a Stanley a buscarlo en lo que se conoce como el orden de trabajo más larga de la historia, pues estuvo meses fuera. Le dijo su jefe, encuentre a Stanley. Digo, oiga, pues me va a costar un dineral y tengo que ir. Usted gaste lo que necesite. Encuentre a Stanley. No, encuentre al doctor Livingstone.
Y Stanley recorrió medio mundo para llegar hasta encontrar al doctor Livingstone. Es una de las grandes historias del periodismo. Hay enormes historias del periodismo, historias de periodistas gráficos como Frank Capra, ¿no? Que eran dos personas, que no me acuerdo cuál era su nombre, y su mujer. Lea George Orwell, su trabajo periodístico es fantástico. Por ejemplo, estoy pensando ahora en Camino a Wigan Pier. Lea periodistas y piensa cuánto te están contando la realidad y cuánto te están tratando de convencer. Si te tratan de convencer, no son periodistas. No se me ocurre otra cosa de momento, ¿no? Libros de periodismo hay muchos, libros de redacción periodística, libros de géneros periodísticos, libros de estilo, y ahí sí, insisto, el control de tu lenguaje. Un buen periodista tiene que ser un estilista del lenguaje, tiene que ser alguien que sepa atrapar a la gente sin mentirle, utilizando el lenguaje de manera eficaz, potente, emotiva, como lo hacen los grandes cronistas deportivos, ¿no? Siempre son un buen ejemplo de eso. No conozco a Cassiari. ¿Qué opina de los debates de Hitchens? Mira, los debates de Hitchens por lo menos se hacían en términos de debates reales, ¿no? Si te acuerdas, habla uno, habla el otro, hay un turno de respuestas, hay una cuestión más organizada. Hitchens es Christopher Hitchens fue producto de un sistema educativo en el cual el debate se aprendía como forma de confrontación de ideas en la propia universidad. Es muy distinto a los debates que te dicen, vete a pelear con fulano y te grites con él. Por ejemplo, a mí me pareció lamentables los pseudo debates entre Dawkins y Deepak Chopra. ¿Por qué? Porque Deepak Chopra es un eficacísimo demagogo y Richard Dawkins no podía meter una palabra ni de ladito. Y de pronto que le soltaba unos rollos extraordinarios y la cuántica con la mecánica, porque el espíritu, porque el sol y el hidrógeno. Y Richard Dawkins miraba a Deepak Chopra y me decía, pues, si me pongo a responder a cada una de las barbaridades que dijiste, necesito 6 meses. Es por la ley de Brandolini, que para refutar la basura necesitas un esfuerzo que es por lo menos un orden de magnitud mayor que el esfuerzo en soltar basura, ¿no? Pero uno que yo recuerdo en concreto, donde Hitchens y Stephen Fry se enfrentaron a un obispo y a otra persona, creo que de la iglesia anglicana, son brillantes porque se mantienen dentro de los muy, muy, muy limitados espacios del debate formal. Si mal no recuerdo, el que usaron el sistema de Oxford. Yo solía compartir tus vídeos copiando los links en los comentarios de otros canales, pero en algún vídeo que vi dicen que eso no se puede, que ese link no se muestra, ¿sabes algo? Yo lo hago constantemente. Y por supuesto accedo constantemente a links que me dejan tanto a mí como links que encuentro en otros canales, ¿no? En los comentarios de otros canales. O sea que no creo eso. Desde Freiburg, Alemania, ¿crees que China se convierte en sustituto de Estados Unidos? Espero sinceramente que no. Porque es una dictadura autoritaria donde la verdad la tiene el Partido Comunista y donde pensar distinto al Partido Comunista es la muerte social, política y económica. Sin contar con que es una sociedad sin derechos. En Estados Unidos por lo menos se ha intentado y se ha logrado, por ejemplo, sindicalizar a trabajadores de Amazon. Tú trata de sindicalizar a los trabajadores chinos de alguna de las grandes empresas de Shanghái. Y luego hacer una huelga al oligarca protegido por Xi Jinping. Vamos, tu vida vale cacahuate. No, espero que no. Espero que China no se convierta en el sustituto de Estados Unidos. Mi esperanza siempre está puesta en Europa. Mi esperanza está puesta en Europa por muchísimas razones, entre otras cosas por su diversidad ideológica incluso, por su capacidad de funcionar, así sea con una burocracia a veces agotadora, pese a las diferencias entre los distintos grupos ideológicos que se encuentran en el Parlamento Europeo.
Ese es un ejemplo maravilloso de lo que puede ser un mundo en el cual tengas intereses comunes y visiones diferentes, y donde los intereses comunes sean los que rijan la toma de decisiones antes que el debate ideológico o la lucha meramente por el poder. Entonces yo espero que la gran potencia, si Estados Unidos se hunde, si logra Donald Trump hundir a Estados Unidos de manera irreparable, espero que no ocurra, y no porque le tenga yo mucho cariño a Estados Unidos, pero no le tengo menos cariño a Putin y a Xi Jinping. Si logra hundir a Estados Unidos Donald Trump, mi apuesta, pero todas mis fichas las apuesto a Europa. Porque fuera de ello no hay oportunidad democrática. Fuera de ello no hay oportunidad de ser distinto del poder, de estar en desacuerdo con el poder. Yo pertenezco a un partido en el que yo estoy en desacuerdo constantemente con mi partido. Y nadie me está echando de mi partido. Yo estoy defendiendo la energía nuclear mientras el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, sigue con el proyecto de cerrar las nucleares. Y yo, no hagas eso. No estoy de acuerdo que se haga eso por estas y estas razones. Y en muchas cosas estoy en desacuerdo, pero puedo estar en desacuerdo porque vivo en un sistema democrático dentro de mi partido, dentro de mi sociedad, dentro de mi país y dentro de Europa. Eso mismo no lo puedo hacer en Rusia, no lo puedo hacer en China. Eso todavía lo puedo hacer en Estados Unidos. No sé hasta qué punto se vaya a poder seguir haciendo. Eso todavía lo puedo hacer donde hay democracia, por simulada que sea. Pero en las dictaduras, en las autocracias, en las autarquías, en las monarquías absolutas, estaría yo muerto. Así de sencillo. Bueno, vamos a rápidamente hacer los comentarios, porque ya vino uno a decir lo mismo que dicen todos los tontos. Así que, pues igual me voy a saltar cosas que quería yo hacer el día de hoy, pero ni modo, vamos a nuestros comentarios intraaularios. Y estamos en nuestros comentarios temerarios, en nuestros comentarios suntuarios esta semana. Ya me acabaré las rimas porque no hay tantas, ¿eh? Pero buscas los diccionarios de rimas en rima con comentario, que no hay tantos, va a durar poco esto. Pero bueno. Según Deutsche Welle, la OTAN está patrullando el Báltico, pero si la OTAN no tiene fuerza, la OTAN no tiene barcos. Tienen barcos los países de la OTAN, pero la OTAN no tiene barcos. La gente cree que tiene un ejército la OTAN, es divertidísimo. No tienen ni idea. Vamos a nuestros comentarios del día de hoy y vamos a empezar por algo que es muy parecido a lo que dice Martín Lucero, un poco distinto quizás. Si las pensiones se pagan trayendo inmigrantes, ¿qué pasará cuando estos se jubilen y haya que pagarles su pensión? ¿Llamar a más inmigrantes? De veras, esta semana el premio Elton estuvo. Es que las pensiones son un Ponzi en toda regla. Un Ponzi es la estafa piramidal donde tú le pides dinero a unos para pagarles a los otros, pero nunca genera los bienes que tú quieres. Solo funciona si hay cada vez más cotizantes aportando más dinero, si no, no pueden pagarse. Esto lo creo. El problema es que la generación actual queda colgada de un hilo o vienen más inmigrantes que trabajen como bestias. Ahora no pueden trabajar como personas. Para cotizar muchísimo, ¿por qué muchísimo si la cotización es la cotización que pagamos todos? Todos. O se parasita un porcentaje mayor de la renta de los trabajadores que ya está cercano al 30%. Y le digo, a ver, mira, punto número 1, porque no se te ocurrió. Los inmigrantes suelen casarse y tener hijos, no son ganado. Y hasta se casan con gente del país al que emigran. Me recuerda mucho. Bueno, mi sobrina, alguien le dijo a mi sobrina, alguien pensó, no se lo dijo a mi sobrina, pero lo comentó. Mi sobrina era muy pequeñita. Sí, ¿con quién se va a casar esta niña cuando sea grande? Si hay tan pocos negros en España.
¿Por qué mi sobrina se tiene que casar con un negro? Pues porque es negra. Pues eres tonto. Bueno, luego, lo del Ponzi, o sea, el esquema piramidal, es un invento de los lajezombis, porque cuando la derecha llega al poder, despilfarra los ahorros de pensiones. Y entonces sí crees una cosa piramidal. En España, José Luis Rodríguez Zapatero dejó casi 67.000 millones de euros. Trata de mencionar esto, Grioff. 67.000 millones de euros en el Fondo de Reserva de Pensiones, la que se llamó la hucha de las pensiones. Hucha es alcancía, para los que no viven en España. Llegó Rajoy y en 2018 dejó ese fondo en 5.000 millones de euros. Se reventó, se fumó, despilfarró, utilizó ilegítimamente o inmoralmente al menos 62.000 millones de euros que eran el fondo de reserva de los pensionistas. A los de hoy. De los que hoy están jubilados, que yo podría estar entre ellos, no es que no me da la gana. La izquierda creó un fondo de pensiones suficientemente amplio. La derecha lo despilfarró para generar el Ponzi. Luego, como es un esquema Ponzi, pues entonces que las pensiones, cada quien se haga líos con sus pensiones y el Estado no se responsabiliza de la vejez de los que ya trabajaron y ya pusieron para el país todo lo que necesitaban. Se tributa de acuerdo a la renta. Los trabajadores no pagan el 30%. Hay trabajadores que pagan mucho menos y hay trabajadores que pagan mucho más, porque no se tributa porque seas trabajador, se tributa por la cantidad de dinero que ganas. Aunque en realidad a quienes habría que aumentarles los impuestos, como por ejemplo la tasa por transacciones financieras, es a los ricos. El problema con ustedes es que cuando no mienten, hacen demagogia. Y cuando no, hacen las dos cosas al mismo tiempo. Todo lo que dices es perfectamente falso. Por cierto, creo que lo comento después, pero lo voy a decir ahora. El gobierno de Pedro Sánchez, otro socialista malvado de izquierda, ya ha elevado el fondo de pensiones otra vez hasta los 10.000 millones de euros. Esperamos que si algún día llega el PP de regreso al poder, se los fume. Y luego dirán que la culpa es de la izquierda. Dice Ana Sahalman 5586, María Santísima era virgen y murió virgen. Mi respuesta es, ¿cómo lo sabes? Cuéntanos. Estoy esperando que conteste. Pibejoe 673 dice, si el sistema de pensiones depende de los bancos, malo. Sí, por supuesto. Si depende del gobierno, malo, ya que en ambos se depende de personas agrupadas en una institución, las cuales dependerá qué ética tengan. No, mira, para eso hay leyes. ¿No sería mejor que dependiera de cada uno? Sería un poco difícil porque no se tiene una cultura financiera, pero si me importa mi jubilación, debo informarme, mínimo contratar CETES. CETES son los bonos del gobierno mexicano con los cuales se endeuda el gobierno mexicano. Primero, algo que no le comenté, si depende de los bancos es malo, claro que depende de los bancos. Cuando tú estás jugando con el dinero que no es tuyo, nunca olvides que a mayor riesgo de la inversión, mayor retorno de la inversión. Si quieres ganar mucho con una inversión, compras inversiones de gran riesgo. Cuando no es tu dinero, lo haces con las pensiones de los trabajadores, pues estás muy tranquilo porque vas a ganar mucho dinero. Y si el riesgo se hace real, pues los que pierden son los trabajadores, no tú. Pero bueno, la respuesta que sí hice, esto aparte, es qué buena idea. Un minero sin estudios, sin conocimientos de finanzas y economía, está más cualificado para llevar su cuenta de pensiones que un grupo de economistas de un gobierno democrático. Me imagino que pensarás que también debe ocuparse de su propia salud, que lo hará mejor que los médicos, sin duda alguna, que los médicos también dependen de su ética. Así que cuando necesite una cirugía, agarra un cuchillo de cocina y ¡pum! Les digo que la competencia esta semana estuvo dura. Ariel Fernández, 8060, qué feo sigue sonando eso de presidenta, creo que nunca me acostumbraré a ello, jamás la he escrito así, creo que nunca lo haré. También será porque me recuerda a Cristina Fernández de Kirchner, que siempre hablaba de sí con ese término, cuando aquí, me supongo que habla en México, aún no era tan común decirle así a una presidente mujer.
En fin, la cosa es que me sigue sonando raro y chocante, pero si la gente ya lo usa regularmente, es una batalla perdida. Y le tengo que explicar. Mientras digas sirvienta y clienta, es totalmente legítimo presidenta. Y no, ni Claudia ni Cristina Kirchner lo inventaron. Existe hace muchísimo tiempo. Fundeu, que es la organización que se dedica a resolver dudas del lenguaje, ya lo consagraba en 2011. Busca en fundeu.es presidenta y verás que desde 2011 dicen que es perfectamente válido, aunque en realidad en las reglas gramaticales antiguas no era correcto. Presidente es epiceno, es decir, femenino y masculino al mismo tiempo, igual que cliente, igual que sirviente. Pero el lenguaje lo hace el uso, como dijo el Quijote, y no los académicos. Así que le decía yo que para hacer críticas menos desinformadas y superficiales, por favor. Andrea Casanovas Giralt, 2761, me pregunta, Luis Santamaría del Río, quien dejó el sacerdocio por amor, imparte el curso de exorcismo o parte de él. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque si no explico qué es. Luis Santamaría del Río es un ex sacerdote español que dejó los hábitos para casarse, que está casado, y que se dedica abiertamente a la lucha en contra de las sectas, del pensamiento sectario, de sectas destructivas, lo cual es una labor muy noble. Y el pensamiento racional, el pensamiento crítico, dice él defenderlo, lo cual es muy noble, salvo por lo que voy a decir. Efectivamente, da un curso de exorcismo organizado por el Vaticano todos los años. Exorcismo, aclaro, no es la respuesta, esto es fuera de la respuesta, exorcismos que se enseña a sacerdotes a hacerlos para expulsar a los demonios que posean a seres humanos, a fieles católicos. ¿Ok? Lucha en contra de las sectas y el pensamiento irracional, pero cree en demonios y en la posesión demoníaca. Se me hace muy raro. Efectivamente, hace el curso de exorcismo, parte de él, y aunque ataca a todas las sectas imaginables, nunca ha protestado por las violaciones de niños en su iglesia, la Iglesia Católica. Personalmente se lo he exigido en numerosas ocasiones y no ha tenido ni siquiera el valor de contestar. A ver si ahora. Eduardo Barrantes Durante 1366 le contesta a Diablo Cazador, dice, me permito añadir que las evidencias y métodos científicos son pasajeros casi al 100%. Siempre se están validando pseudoverdades razonables según el espacio-tiempo per se. El espacio-tiempo per se no significa nada personal. En consecuencia, son cuestionables, es decir, en la medida que se descubren nuevas evidencias de lo que se dio por verdadero, aparecen otras y toman la posta para seguir investigando en busca de más, que también daremos como ciertas y o razonables, aunque efímeras, en modo tesis. Saludos cordiales desde Lima, Perú. Y contesté muy duro yo. Otros altarranas que creen que el agua podría no ser de hidrógeno y oxígeno, que la electricidad podría ser hecha por gnomos y que la gravedad dejaría de existir con una pócima de alquimista, pero que usa Internet confiando en las ecuaciones de Maxwell y en todo lo que sabemos de electrónica. Estos anticiencia o relativistas posmos siempre acaban disparándose en el pie con cañón antiaéreo. Y abundo, explico. Esa idea de que la ciencia al avanzar cancela lo anterior es falsa. Las ecuaciones de Newton nos siguen sirviendo para cierta parte de la realidad. Lo que descubrimos con la relatividad y con la cuántica es que hay extremos de la realidad en los que ya no funcionan esas leyes, pero donde funcionan, funcionan. Y cuando se descubre algo más que amplía el conocimiento, no cancela el conocimiento anterior. No sé de dónde sacan eso, probablemente de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. No lean basura, donde todo lo anterior era falso cuando se descubrió algo nuevo. No, el ADN va a seguir siendo, porque lo sabemos con toda certeza, una cadena de bases
purínicas y piramídicas, creo que sí. Adenina, guanina, citosina y timina. Y eso no va a dejar de ocurrir cuando descubramos nuevas cosas sobre el ADN. Y el agua no va a dejar de estar hecha por dos moléculas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Hagas lo que hagas, porque es un conocimiento que ya tenemos. No es, como dicen, pasajero casi el 100%. Y si así fuera, no me podrías estar viendo ahora ponerte verde. Joshua Álvarez 100, o Joshua Álvarez 100. Esa es una falacia de tener miedo de vivir en los Estados Unidos, porque en el verdadero, el vídeo que hicimos la semana pasada del verdadero trumperialismo, decía yo que una de las razones por las que no viviría yo en Estados Unidos es por mandar a mi hijo a la escuela y que no regrese, ¿no? Porque alguien decidió entrar con una R-15 a dispararle a los profes y a los niños. Y me dice Joshua, pues ya está en Estados Unidos, era Joshua Álvarez, 100. Aquí se vive súper tranquilo si no estás en nada malo que tú busques vivir con miedo. Mi respuesta. 55 tiroteos en escuelas de Estados Unidos en 2024 con un saldo de 25 niños muertos. ¿En qué malo estaban metidos esos chicos? Esta es un poco larga, porque ya lo había comentado, pero prefiero volverlo a comentar porque me van a volver a preguntar. Me gustaría, dice Sanir 2387, me gustaría saber su opinión de los casos de abuso en Inglaterra que fueron ocultados por el gobierno de Keir Starmer. La distorsión es absoluta. Mi respuesta es larga, lo advierto. Con todo gusto. No existen abusos ocultados por el gobierno de Starmer. El gobierno de Starmer comenzó el 5 de julio de 2024. Yo estaba allí, lo vi llegar al número 10 de Downing Street. Pues estábamos paseando por ahí, la familia. El caso sobre el que Musk está mintiendo se dio en Rotherham entre la década de 1990 y 2013 y fue ocultado o minimizado por las autoridades de esa ciudad sin que llegara a conocimiento público sino hasta 2013. Pero ya en 2010 se había encarcelado a una banda y en los años siguientes el escándalo estalló y se enjuició y condenó a más de 60 delincuentes. Starmer fue director del Ministerio Público de 2008 a 2013. Un informe de apenas 2013 del Comité de Asuntos Internos decía que a diferencia de muchas otras agencias oficiales implicadas en este asunto, la Fiscalía de la Corona, que estaba a cargo de Starmer, había admitido fácilmente que las víctimas habían sido defraudadas por ellos y había intentado tanto descubrir la causa de este fracaso sistemático como mejorar la forma de hacer las cosas para evitar que se repitan hechos como este. Insisto, es un informe de 2013, no de 2024 con Starmer como primer ministro. Un informe de 2013 del Comité de Asuntos Internos reconociendo el trabajo de la Fiscalía de la Corona al frente de la cual estaba Starmer, en este caso, para evitar que se repitiera. Este informe agregó, el señor Starmer se ha esforzado por mejorar el tratamiento de las víctimas de agresión sexual dentro del sistema de justicia penal durante su mandato como director del Ministerio Público. Cuando Starmer dejó el puesto en 2013, la Fiscalía tenía el mayor número de procesamientos por abuso sexual infantil registrado hasta entonces en toda la historia y había reabierto casos que se habían cerrado, emprendiendo el primer procesamiento de una banda de seductores asiáticos. Si lo dijo Musk, casi con certeza es mentira. Miente tanto o más que Donald Trump. José Gilberto Lozada Angulo 7237, cuando me preguntaron sobre la asociación canadiense, me dice, la pregunta era sobre Trudeau y la respuesta terminó siendo Trump es un pendejo. Y digo, la pregunta era sobre la renuncia y reemplazo de Trudeau y la respuesta que di es correcta, salvo que creas que Trump no es un pendejo. Yo creo que sí. Y llegamos finalmente. Hoy va a ser breve la cosa. Pero llegamos a nuestro premio Elton de esta semana. Y el tontomentario de la semana es de Generalmente Loco, que atacaba la entrevista que le hice yo, la conversación que tuve yo con Luis Carlos, el periodista y activista venezolano, y dice, este tipo no sabe cómo justificar la diáspora. La diáspora es la salida de
8 millones de venezolanos expulsados por Maduro. Venezuela no es México, que tiene relaciones carnales con los yanquis. Tampoco México mucho, pero bueno. Los venezolanos escapan del sistema socialista en mayúsculas. No vayas a creer que es una dictadura así caudillista latinoamericana como tantas. No, no. El único que tiene dictaduras en este momento, el sistema socialista, el único que tiene dictaduras en este momento, Corea del Norte, Nicaragua, Cuba, Rusia, Venezuela, seguimos contando mucho bla, bla, bla. Le contesté. Los socialistas, comunistas más bien, son los únicos que tienen dictaduras. Mira, y hay que estar muy desconectado de la realidad para decir que Rusia tiene un sistema socialista cuando es lo más neoliberal delictivo del planeta. Y estás, por supuesto, desconectado de la realidad y del planeta en el que vives. Te dejo la lista de los dictadores actuales no socialistas que hay en todo el mundo, que son 62, todos en la más militante derecha violenta. Y me fui a buscarlos. Solo el socialismo, que es el comunismo, el marxismo, leninismo, tiene dictaduras, que sí las tiene. Pero la derecha tiene todo esto. Ahí los tienes a todos, a Erdogan, a Lorenzo, a gente que lleva ahí toda la vida, a Vladimir Putin, a Xi Jinping, a Kadyrov, a Ramón, a Obiang Basogo, a todos estos. No, y el marxismo es problemático y genera dictaduras porque es parte de la dictadura del proletariado, pues es parte de su, de su visión ideológica, y con la que yo no estoy de acuerdo. Ni la mayoría de los socialistas de este mundo, porque la mayoría de los socialistas somos socialdemócratas, más que hacemos menos ruido. Pero no me digas que somos los únicos, que solo los marxistas-leninistas generan dictaduras. Y para terminar el día de hoy, Jorge Organero 1684 dice, ok, Europa, terminamos como empezamos. Europa necesita de los inmigrantes para que los chicos de hoy tengan una pensión y cuando los inmigrantes se hagan viejitos, ¿qué? ¿Planean mandarlos a su país de una patada en la cola y sin pensión para que los europeos se beneficien de todo lo que los inmigrantes pagaron en su vida laboral? ¿Cómo crees que las leyes van a permitir eso? Bueno, por favor, sea tan amable de aclararlo porque así como lo dijo, la verdad suena muy feo. Dije yo, no, Jorge, no como lo dije, sino como lo entendiste tú. La inmigración a Europa sustituye parte de la natalidad en todo. Somos los nuevos europeos. No regresan, ni nadie los manda a su país. Su país ya es este. Y es el país de sus hijos, por supuesto. Si mueren los nacionales originales y echas a los inmigrantes, pues no queda nadie. Lo que se está creando son nuevas sociedades, como la que hicieron en México españoles e indígenas, o la que hicieron en Inglaterra los normandos y los ingleses. Los flujos migratorios siempre han existido y no son para regresar. Y quiero terminar, porque el comentario es parecido, pero no es el mismo, de Martín Lucero hoy, en el chat, que dices que las pensiones se solucionan con la inmigración. No, no es que las pensiones se solucionen con la inmigración, pero es que en general el empleo, al no haber, al envejecer la población, jubilarse sin que haya una reposición, la reposición poblacional la da la inmigración. Pero no es eso depender de la miseria de otros países. La gente no tiende a emigrar en masa si no la tienen mal en donde viven. No es ojalá no se tuviera que no se dependiera de la miseria. Pero a ver, no es la miseria. Mucha gente ha emigrado a lo largo de toda la historia en busca de mejores oportunidades. Yo no te estoy diciendo que haya que perpetuar las injusticias en los países que expulsan grandes cantidades de inmigrantes. Pero te estoy diciendo que en la medida en que esas injusticias existen y no las podemos resolver esta semana, esos inmigrantes tienen lugar en donde cumplen la función de la reposición poblacional. No es excluyente defender a los inmigrantes en España, cosa que hago. Además, yo soy inmigrante, aunque sea descendiente directo de mi abuelo español. No es contradictorio defender a los inmigrantes aquí con defender que en sus países llegue a haber condiciones que no hagan obligatoria la inmigración. Hay emigraciones voluntarias, hay emigraciones obligatorias. Mi abuelo emigró obligado a México en 1890, porque España expulsaba inmigrantes porque España era pobre. Y la tierra de la familia de mi abuelo
pues se le daba al mayor de la familia. A los siguientes hermanos se les daban, ¿cuál era? 100 duros, un traje nuevo, y los mandabas a América, donde estuvieras familia o conocidos, o alguien del pueblo más o menos. Los mandabas a Venezuela, a Cuba, Argentina o a México. Y a mi abuelo le tocó en México. Esto pasa, no debería pasar, por supuesto. ¿Debemos combatirlo? Debemos. Pero entre tanto, hay inmigrantes que quieren entrar y hay gente que no quiere que entren, aunque sean necesarios, útiles, beneficiosos por todo concepto para una sociedad que no quiere envejecer, no solo en edad, sino de aquí. Y con eso terminamos los comentarios poco agrarios. Dios mío, no sé qué puse eso. De hoy, y son las 10:01, o sea que es el momento en que pues dejamos fuera desde la galería nocturna hasta el caso de la electricidad de Milei, que me gustó muchísimo. Voy a, nada más por darle un segundo. El análisis general del tema de Milei lo vamos a dejar para otro día, ¿sí? El de resultados, de cómo va su gobierno. Pero pasó una cosa de los más curiosos del mundo. Milei, todo el que sea ligeramente de izquierda es comunista, marxista, leninista, come niños. Y por supuesto lo ha dicho desde el Papa Francisco hasta de Lula. Y Milei llama corrupto y comunista a Lula. Y dice que hay que pedir perdón por decir la verdad, es un comunista. Lula no es un comunista, pero vamos, ni de lejos. Ni de lejos. Y la economía brasileña, cuando ha sido presidente Lula, le ha ido bien. Malo que se rodeó de corruptos, y los corruptos pues hicieron de las suyas. Entonces, pasó que las grandes obras de Milei durante el último año, pues no han servido no han podido todavía resolver los problemas del abasto energético, del abasto de electricidad en Argentina. Yo no estoy diciendo que sea culpa de Milei, estoy diciendo que es su responsabilidad. Y entonces, hace 3 días, Lula salva a Milei del colapso energético porque Milei tuvo que irle a pedir al comunista malvado, che, zurdito, infeliz, ladrón, sos todos unos ladrones. Tuvo que ir a pedir electricidad a Lula, y Lula, que podía haberle dicho, andate un poco a la mierda, negro, lo que le dijo fue, ¿cuánta necesitas? Y en este momento, en pleno invierno, Argentina se está alimentando con la electricidad que administra con mucha corrección, porque su administración ha sido impecable, más allá del tema de la corrupción. Su administración ha sido impecable y buena para la economía brasileña. Este señor que de comunista tiene lo que yo tengo, por supuesto, de jugador más valioso de la NBA. Más rápido cae, decía yo, y se enojó mucho conmigo alguien en Twitter, más rápido cae un libertarado que un castillo de naipes o un castillo de arena en medio de un huracán. Y con eso y muy poquito más, nos vamos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Son las 10:04. Yo tengo mucho que hacer y ustedes seguramente también. Me dejo un montón de cosas del chat, pero es que si me dedico al chat, si me dedico al chat no puedo hacer esto. Oye, pero Rafael, volviste. Si dice que lo bloquea solo porque es su canal, entonces su canal no incentiva el pensamiento crítico. Oye, si necesitas hacer comentarios en mi canal para incentivar tu pensamiento crítico, es lo que en inglés llaman un you problem, es un problema tuyo, no mío. Es que en serio, la gente dice cosas. Bueno, y además ya, contigo, nada más, con ciertas personas, ni por dinero iría yo. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ser en este momento 237 personas y solo a 2 no les ha gustado. Uno de ellos debe ser, por supuesto, Rafael, que tiene todo el derecho de que no le guste y todo el derecho de decir cosas horrorosas sobre mí en su canal. Y mientras él se dedica a hacerlo, yo ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.